Profesor de Innovación y Tecnología en la Escuela de Negocios desde 1990, MBA, un doctorado en Dirección de Empresas, aunque su carrera venga de haberse licenciado como biólogo, y aparece en la lista Forbes de las personas más influyentes durante varios años. Hoy en The Hacker Style, el gran Enrique Dans. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 36 en The Hacker Style. Tomen sus asientos porque hoy vamos a hablar con el gran Enrique Dans. Enrique Dans es de esa vieja escuela de la comunidad en España, también internacional, de la divulgación, de los artículos, digamos. Es una persona que ha sido muy crítica y que escribe prácticamente todos los días. Fue de los primeros blogueros que hubo en España. Enrique, además, pues como veréis, se puede charlar con él de muchísimas cosas. Vamos a tratar muchos temas, algunos relacionados con la innovación. Él es profesor de la Escuela de Negocios, además desde 1990, pero de otras muchas cosas más, no solo de su trayectoria y de cómo ve las cosas, sino vamos a hablar de muchos temas, del capitalismo, de las redes, digamos, en general y de la tecnología, de muchos temas relacionados con la inteligencia artificial, pero también con lo social. Un poco la idea es que hagamos con él un paso por lo personal, por lo profesional y por lo social. Ya sabéis, un poco es lo que solemos hacer con todo el mundo y yo creo que os va a gustar mucho la charla con Enrique Dans. El clásico os diré de siempre, por favor, si lo veis desde fuera, suscribiros. Bueno, tampoco es tan importante, ¿eh? O sea, te quiero decir que los números tampoco es algo que nos digamos, nos preocupemos demasiado por ellos. Y es verdad que, claro, si queremos traer a gente que no nos conoce de la vieja escuela o gente más nueva que no sabe quiénes somos, pues evidentemente si ven números pues es más fácil. Pero para llegar a determinada gente enseguida dicen que se vienen, lo cual es fantástico, dice mucho del canal y de la comunidad que estamos creando aquí y estoy muy contento. Entonces, pues eso, si queréis suscribiros, pues mejor, si le dais a like, si dejáis comentarios interesantes y tal, pues también. A la gente un poco más underground, pues podéis verlo desde Peer2Bay. Si no queréis absolutamente, digamos, loguearos o meteros en nada, pues podéis verlo desde Archive. O sea, es muy sencillo. Pero bueno, un poco, si queréis aportar de alguna manera, pues haciendo un poco de piña en ese sentido y sumando, pues podemos conseguir llegar a más gente. Y poco más os voy a decir, muy contento con cómo vamos avanzando, siguen viniendo nuevas entrevistas muy interesantes, seguimos teniendo gente muy buena y que nos trae temas frescos y un poco anécdotas e historias, lo cual yo creo que le da un poco contexto a todo el canal en general, porque si os fijáis estamos, digamos, acumulando muchas mismas preguntas también a diferentes personas, lo cual nos permite tener después sobre temas concretos una visión dada por muchísima gente. Y eso es muy enriquecedor. Es un poco sería la metaidea del metacanal, ¿no? No solo lo que vemos en la entrevista cada jueves, sino un poco toda la idea que subyace a toda la acción que significa el propio canal en sí mismo. Así que no os quito mucho más tiempo. Sé que muchos y muchas estáis esperando esta charla con Enrique Dans. Es el capítulo número 36 en The Hacker Style. Volvemos a tener un clásico, digamos, en nuestra comunidad que nos va a contar un montón de cosas. Yo creo que es una charla maravillosa, que se va a disfrutar un montón. Así que, sin más, os deseo pues que lo paséis bien. Nos vemos en el siguiente capítulo, eso sí. Hasta luego. Bueno, pues aquí estamos con otra de esas grandes figuras de nuestra comunidad. Podríamos decir la vieja escuela, ¿no? De la divulgación, de la innovación, de la crítica constructiva también. Lo primero es darte las gracias, Enrique, por venirte a esta humilde comunidad de Hacker Style. Y después, además por invitarme. de tantos años surfeando la web, la pregunta es clara. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy Muy bien. Yo bien. creo que
Estoy en un buen momento en el año, todavía no he empezado con muchísimos cursos a la vez y estas cosas, o sea que estoy razonablemente tranquilo. Me dura una semanita más. Es maravilla tenerte. Además, contigo se pueden hablar de muchas cosas, yo creo que prácticamente de todo, pero voy a intentar llevarte en esta charla, en esta entrevista, un poco desde lo profesional, también a lo personal y un poco a lo social, ¿no? Entonces yo creo que voy a empezar por algo, un término sencillo, pero que creo que es muy interesante que empecemos contigo por aquí, y es que nos digas qué significa para ti la innovación. La innovación, pues, muy buena pregunta porque realmente las definiciones son muy variadas. Yo creo que es cualquier forma de desarrollar pues, desde la invención Ujú, hasta la mejora. Es un continuo. O sea, tú puedes empezar con la invención de algo, puedes seguir con algo que está en el medio, que es básicamente innovación, y si te escapas muy hacia un lado, te quedas simplemente en la mejora, ¿no? ujú, Fíjate que en los dos extremos, la mejora, pues bueno, es incremental típicamente, es algo que la gente tiende a decir, bueno, sí, han mejorado una idea, ¿no? La invención es la que se lleva muchas veces el prestigio y tal, y sin embargo lo que está en el medio ujú. Qué bueno. es lo que tiene mucha miga y es lo que es más difícil hacer, curiosamente. Inventar, por supuesto, también tiene sus barreras de entrada, pero la innovación es convertir una invención en algo que tiene pues, las posibilidades de ser adoptado, de recibir de ser parte de un proceso de adopción, ¿no? O sea, cuando preguntas pues, quién hace mucha innovación o quiénes son las empresas más innovadoras del mundo, Ujú. la gente dice, Apple tiene mucha fama de innovadora. Sí. Y claro, automáticamente la gente dice, "Bah, esta gente no inventa nada. Esta gente Ujú. solo lo que hace es tomar algo, una invención de otra compañía y mejorarla un poquito. Qué Sí, bueno. Qué pero bueno. mira dónde están, ¿no? O sea, Ujú, algo harán bien en ese proceso, ¿no? ujú, Y lo curioso es que ese proceso no lo puede hacer todo el mundo. O sea, hay ujú, compañías que lo intentan mucho antes que Apple, por ejemplo, y que no consiguen la adopción. ujú, Pues, en la innovación está el componente de redefinición o de reempaquetamiento de un concepto ujú. para hacerlo un concepto que pueda ser adoptado por un número razonable de gente. Una innovación es como, pues, no todos, o sea, todos van a misa, pero no todos se bautizan, ¿no? Ujú, ujú. O sea, el ser Te capaz de entiendo. bautizar. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Además, este canal está repleto de hackers y un poco ese punto intermedio es lo que siempre definimos de hackear, ¿no? De, digamos, algo que está, mejorarlo, sacar todo el partido, ese pensamiento lateral. Entonces yo creo que encaja muy bien llevarte o empezar contigo por aquí. Pero hay otra cuestión que me gustaría hacerte y es, porque yo recuerdo en aquella época más antigua, los 90, después hablaremos un poco, los 2000, qué Ujú, significaba un poco la idea de transformación digital, ¿no? Que era, bueno, básicamente conectar cosas. ujú. Mi cuestión es, ¿en qué consiste esa transformación digital hoy? Pues yo creo que la idea es repensar todos tus procesos y adaptarlos a un entorno en el que cada vez más estamos rodeados de objetos programables y de unos y ceros, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, básicamente, si tú coges cualquier proceso, cadena de valor, compañía, etcétera, y la repiensas a la luz de la digitalización, ujú, te encuentras con un montón de posibilidades. Y yo creo que la transformación digital es conseguir que la empresa efectivamente abrace esas posibilidades, ¿no? ujú. Creo que las empresas no hacen transformación digital, no Qué existe la bueno. transformación digital de las empresas. Las empresas no se transforman, se transforma la gente que trabaja en ellas. Mm, Entonces, transformación digital tiene un componente fortísimo de conseguir que la gente que trabaja en una compañía efectivamente se crea eso y no lo hagan simplemente porque te han mandado, no lo hagan simplemente porque pues, me han puesto aquí un paquete de software o un cacharro o un lo que sea. y lo No, uso. no, lo hagan porque de verdad lo entienden, lo internalizan y entienden la importancia que tiene, ¿no? Que todos sabemos cuál es. O sea, lógicamente, a partir del momento en que eres capaz de tratar datos o de tratar iteraciones o lo que sea, pues de una manera digital, pues tienes las posibilidades, bueno, se abre todo un enorme abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, Ujú, solo si entienden eso y si efectivamente como accionistas en el proceso no llevan la parte perdedora, porque ujú, claro, si tú le dices a alguien, oye, vamos a hacer transformación digital y una vez que la hayamos hecho, tu puesto de trabajo ya no hace falta. Pues ujú. hombre, es muy difícil que esa persona apoye nada. Es Claro. más, lo intentará sabotear, ¿no? Ujú, Entonces, tienes que conseguir una propuesta de valor positiva para todos los participantes en el proceso.
Ujú. o bien ser razonablemente honestos con aquellos que van a ser perjudicados por el proceso, ¿no? Pero para conseguir la adopción, yo creo que la transformación está en la transformación de las personas, no en la idea de que se transforman las compañías o de que transformarse es comprar un hardware, un software o lo que sea, me parece absurda. Buenísimo, buenísimo. Luego, además, tocaremos un poco, creo que le has dado la primera pincelada, el tema de la implantación de la IA, ¿no? Que es un poco lo que se vende como transformación y que tú mismo acabas de comentar que precisamente si es una tecnología que deja de lado al trabajador, evidentemente el trabajador al que le digas que tiene que implantar eso. Luego tocaremos, lo primero que me viene a la mente es si también esta fórmula que comentas se aplica a lo público, si debemos diferenciar en estas transformaciones la entidad pública de la privada o nos vale para las dos. Nunca hay diferencias entre lo público y lo privado en ese sentido. O sea, yo creo que lo público es una empresa Una que gran tiene, empresa, ¿no? es una empresa muy grande con una serie de, pues, ¿no? Una diferencia en el concepto de accionista o de stakeholder, si quieres, ¿no? Y una necesidad diferente en el concepto o un equilibrio diferente entre las necesidades, ¿no? O sea, la empresa privada, según la escuela de Chicago, que para mí hoy en día está completamente desactualizada y Está fuera de obsoleta. lugar, Qué bueno. pues tiene que simplemente conseguir beneficios y eso ha llevado al capitalismo a donde lo ha llevado, Salvaje, sí. ¿no? Más que salvaje, a autodestruirse, básicamente. O sea, el capitalismo está en una fase durísima de autodestrucción, También ¿no? lo creo, también lo creo. Realmente ese equilibrio entre la facturación o los beneficios y los otros objetivos que una empresa debe tener, ¿no? La contribución a la sociedad, el bienestar de sus trabajadores, el ser honesto con sus proveedores, con sus clientes, etcétera, ¿no? Toda esa serie de objetivos que no podemos olvidar. Hombre, supongo que el balance en una empresa pública es completamente distinto, porque en muchos casos incluso puedes permitirte el lujo De no pérdida. de estar en pérdidas si lo que obtienes gracias a la contribución social o al tal, pues es algo que vale la pena, ¿no? Que en muchos casos puede ser así, ¿no? Pero creo que se tienen que, o sea, con esas ciertas salvedades se tienen que juzgar de la misma manera. La gestión, la buena gestión es buena gestión en los dos lados, la optimización es optimización en los dos lados. Creo que sería un error poner a la empresa pública en un sitio diferente porque realmente la mayor parte de la optimización y del desarrollo y de las técnicas de gestión y de la tal se dan normalmente en la empresa privada. Entonces, sería como dejarla al margen de un montón de cosas y nos llevaría a la burocratización o, si quieres, a la sovietización casi, ¿no? En muchos sentidos. Se entiende, muy bueno. Y ya que has dicho, además, has mencionado que consideras obsoleta un poco la escuela de Chicago, mítica, ¿no? La cuestión es, ¿y la escuela keynesiana? Yo creo que el problema, a ver, Keynes tenía, bueno, de hecho, si lo piensas, incluso la escuela de Chicago realmente proviene no tanto de las ideas de Friedman, sino de la simplificación burda de las ideas de Friedman. Muy bueno. Friedman era un tío muy inteligente, Milton Friedman, no era genio. un tío primario que decía esto es lo que hay que hacer y punto. De hecho, la frase famosa de lo que tiene que hacer la empresa es generar beneficios y dárselos a los accionistas no es una frase de ningún paper de Friedman ni de ningún. Qué No, es una bueno. frase de un artículo de periódico, de una columnita en el New York Times. Buah. Entonces, realmente pensar o reducir la escuela de Chicago a eso es muy absurdo. Hay mucha más miga, ¿no? Pero de la de la exageración hasta el ridículo de esa teoría surge lo que conocemos hoy. Surgen las empresas que, pues eso, que se obsesionan por el resultado trimestral, que solo viven para dar satisfacción al analista La junta bursátil, directiva. a la junta o al analista bursátil directamente, que ay, es que tú dijiste que estos resultados trimestrales y esto es lo que tiene que salir, y si te quedas por debajo, oye, es que, claro, me he quedado por debajo porque he invertido un montón. No, pero te has quedado por debajo. Lo siento mucho, ¿no? Cortoplacismo también. Va a bajar. Claro, es absurdo, es muy cortoplacista, ¿no? Total. Keynes, yo creo que como buen precursor, no cayó en esa exageración. Qué bueno. Por lo tanto, había un multibalance, o sea, en el capitalismo, ¿no? Tenía mucho más sentido. Creo que el reduccionismo que creció a partir de la escuela de Chicago es lo que ha llevado pues eso, no solo a los problemas del capitalismo, sino a los problemas del mundo entero. O sea, la mismísima emergencia climática es un problema de reduccionismo capitalista. Derivado, total.
problema de compañías petrolíferas diciendo me da exactamente igual, sé perfectamente lo que provoca esto, pero el trimestre llama, el trimestre manda y por lo tanto tengo que dar mis resultados pase lo que pase, ¿no? Pues, dices, bueno, pues es que ¿por qué desapareció la especie humana? Pues por un problema de reinterpretación del capitalismo. Por tener unas cuentas bonitas. Sí, sí, exacto, por dar gusto a los analistas, que los analistas, no lo olvidemos, son unos señores cuyo trabajo está mejor desarrollado cuando lo hace un mono con los ojos tapados, vendados, tirando dardos a una pared. Qué grande. Hombre, yo podría hacer muchas cosas en el mundo, pero lo que nunca querría ser es analista bursátil y supongo que tampoco querría ser José Félix Tezanos. O sea, dentro del mundo académico, las dos cosas que no quiero nunca ser son estas. Eres un grande, eres un grande. Y aquí me viene otra grandísima cuestión, llevándote un poco de toda esta mano, y es también sobre aquella frase o aquella idea que se obtiene de Adam Smith, de su idea y definición del mercado, del capitalismo, tanto en cuanto necesita ser regulado y se autorregula. Yo creo que la cuestión para mí, para alguien como tú, con tu bagaje y todo lo que tú sabes, es, ¿tú crees que esto es cierto, se autorregula, o crees que es necesario, digamos, que haya cierto proteccionismo o cierta intervención en determinados ámbitos? Te pongo ejemplos, la comida, la vivienda, la salud. La sanidad, sí. A ver, yo creo que la idea de que el capitalismo se autorregula es, pues eso, un poco como creer en las hadas y las Es que en cosas. teoría es como una ley natural, según la vendían. Sí, pero no, porque claro, porque a medida que provoca la concentración, pues provoca. Entonces, ni siquiera los capitalistas más acérrimos niegan la necesidad, por ejemplo, de una ley antimonopolio. Básico. Es absolutamente fundamental. Y de hecho, muchos de nuestros problemas vienen a partir del momento en que la administración Reagan empieza a ignorar la ley antimonopolio. Ya te digo. Y empieza a dejar un free for all ahí que nos ha llevado, pues eso, a una gran concentración de compañías, ¿no? A ver, yo creo que el problema es que además, y eso sí nos toca, bueno, como comunidad, digamos, tecnológica o tal, es que además la tecnología provoca una aceleración de ese proceso. Y lo tenemos, yo creo que todos los que trabajamos en tecnología lo tenemos más o menos claro. Clarísimo. La tecnología provoca un llegar a esa, bueno, pues si te fijas... Hay 5 grandes empresas, ¿no? Sí, ¿y cuánto tardó? Pues no sé, desde que se aplicó, desde que entró en el radar de la legislación antimonopolio, pues no sé, la compañía telefónica, la Bell Company, ¿cuánto tardó la compañía en convertirse? O sea, ¿cuánto tarda la compañía desde que se funda hasta que entra en el radar de la legislación antimonopolio? Casi 100 años. Wow, wow. Sin embargo, fíjate cómo va acelerando. IBM estuvo en el radar de la legislación antimonopolio y lo estuvo, pues fundada en el 43, lo estuvo en los 90, 50 años después. Wow. ¿Y Microsoft? De 100 a 50. Microsoft fue la siguiente, bueno, la siguiente grande, que Microsoft le tengo mucho cariño al caso porque me cayó en mi Major Field Exam. Fue brutal aquello, sí. Pues ocurrió 20 y tantos años después de la fundación de la compañía. Con Google, la aceleración ya llegó a que desde la fundación de la compañía hasta que llegó la legislación antimonopolio a tocar a su puerta, pasaron 10 años. Wow. Esto se va acercando, o sea, fíjate qué puede ocurrir con OpenAI, ¿no? Si se convierte. Entonces, cada vez más se acelera el ciclo, se acelera ¿por qué? Pues porque, lógicamente, cuando le hiperconectas todo fluye más rápido. Y las ventajas también, ¿no? Las ventajas o los inconvenientes, según por qué lado los mires. ¿Sabes lo que la teoría, a ver qué te parece, que comentaba Eudald Domenech, nos comentaba un poco la teoría de que OpenAI es un poco una especie de escudo creado por Microsoft y otras compañías para todos los temas legales referentes a la cantidad de problemas que va a dar, sobre todo en Europa, el tema de la legislación de protección intelectual, de datos y tal. Entonces, como que ya no son siquiera esas propias empresas, sino que crean como naves aparte para enfrentarse a problemas, pero siguen estando detrás. Sí, OpenAI es lo que creas a partir del momento, o sea, la OpenAI original, fundacional, con una serie de billonarios que dicen vamos a poner pasta para esto, va a ser una institución sin ánimo de lucro, etcétera, tal. Esa primera OpenAI era otra cosa. Lo que pasa es que de repente pones ahí a Sam Altman y Sam Altman viene con el bagaje que viene. O sea, es un tío que no solo no es un técnico, no es un tecnólogo, no es una persona de tecnología en absoluto. Es una persona que viene de Y Combinator y en Y Combinator se ha pasado
varios años viendo proyectos, entendiendo cómo funcionan los fundadores de una compañía, entendiendo cómo se levanta pasta. Ese tío es Ujú. capaz de levantar pasta en donde quieras, de Sin vender duda. neveras a los esquimales, de lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Entonces, claro, a partir del momento en que pones a Sam Altman ahí, la compañía cambia completamente y, de hecho, se divide, deja la parte not for profit ahí en un En un ladito y lado. se Ujú. dedica a lo que se dedica. Entonces, claro, a partir de ese momento, por supuesto, funciona como shield, como escudo para que, pues eso, se puedan hacer cosas ahí, se pueda desarrollar, o sobre todo se puedan, si quieres, manejar los tiempos. O sea, Ujú. fíjate con qué maestría maneja los tiempos a partir Sí, del ¿eh? momento en que en noviembre, finales de noviembre del 22, libera ChatGPT. Mira Sora, ¿eh? Cómo la han liberado ¡ta! Fíjate. Para destruir Gemini. Brutal. Claro, pero curiosamente lo habían hecho antes jugando un poco Ujú. con DALL-E. Con O sea, Dalí. DALL-E se pone en el mercado, la gente dice, wow, tal. Estudian el proceso de difusión y lo que puede ocurrir, y es cuando o sea, abren al mercado ChatGPT, que Su- lógicamente no lo abren porque sean muy majetes, lo abren porque se lo estamos educando. Claro, Claro, o claro, sea, claro. y a partir de ahí ya solo se habla de inteligencia artificial. Ujú. Todo el 80% de los proyectos que llegan a los capitalistas de riesgo hablan de inteligencia Inteligencia artificial. artificial, Esto todas las está empresas están que sí muerto, tratando de implantar, que sí tal. muerto en el entierro, novia en la boda, niño en el bautizo, todo Así esto, por es. todas partes. Así es. Sí, sí. Además, muy bueno también para nuestra audiencia, subrayamos OpenAI porque la implantación o, digamos, la publicación que se hizo de ChatGPT rompió todos los récords con Sí, respecto a usuarios que fueron a ver qué era eso. eso. Más que Facebook en su día, más que Ujú. el Bitcoin o lo que sea que os suene que ha habido mucha gente, ChatGPT ha roto todo. Y es Está ingenierizado para eso por una total. persona con mucha experiencia en ese tema. O Ujú. sea, está muy bien diseñado para que, oye, la herramienta no es una herramienta que tengas que instalarte, no. Ujú. Te metes en una página y hablas con él. Ujú. Y, claro, le dices tres tonterías y flipas. Y responde, sí. Flipas porque, ahí va, esto tal, empiezas a juguetear un poco, a preguntarle Y cosas enseguida, más curiosas y tal. y enseguida lo ves. ¿Es una buena herramienta? Ojo, es una herramienta que le queda muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que la obligas a generar, le pides que genere en Ujú. función de correlaciones. Y las Claro. correlaciones muchas veces son muy pequeñitas. Ujú. Es muy divertido. A mí, o sea, yo de repente me pongo a preguntarle cosas sobre mí y me encuentro que sabe de qué hablo habitualmente, de qué escribo. ¿Por Ujú. qué? Porque, lógicamente, un tío que publica un artículo al día Ujú. desde hace 20 años y que encima lo pone en Creative Commons by, Claro. está pues eso, abierto para que lo use cualquiera, al pobre ChatGPT le ha tocado menudo martirio Ese todo. entrenarse con muchos de mis artículos. Dios sabe quién soy y de qué hablo, ¿no? Ujú. Pero claro, yo no suelo hablar mucho de mi vida personal en Internet. Ujú. No me dedico a eso. Ujú. Claro, le pregunto si estoy casado y Ujú. me contesta que sí que estoy casado Claro. y que mi mujer es María Benjumea. Inventa, toma ya. Que María Benjumea es la mujer de mi jefe, Joder. curiosamente, de Diego de la Vega. Y dices, coño, ¿y por qué se ha inventado esto? Pues Ya. primero, porque no tiene forma de relacionarme con mi verdadera mujer, Ujú. ¿no? Con la que Ujú. llevo 32 años casado, nada menos, ¿no? Como para dudar con quién estoy casado, ¿no? Para olvidarme. Qué grande. Porque con María sí tiene, pues trabajamos en el mismo sitio, tenemos pues, direcciones de correo con el mismo Claro, lo ha grupo, correlacionado. Ujú. hemos estado en varias conferencias juntos, porque ella habla de, pues eso, ella habla de startups y yo hablo de tech startups, ¿no? O sea, Ujú. es mucho más razonable, pero la correlación que me une con María, lógicamente, es muy bajita. Ujú. Ahora, ¿qué ocurre? Pues, hombre, lo primero que ocurre es que si no encuentra más correlaciones y tal, pues se agarra a la que encuentra Pues para y se adelante. tira a la piscina completamente. Entonces, eso no es una buena herramienta. La mayor Ujú. parte de la gente que trabaja en Machine Learning se echa las manos a la Lo cabeza. sabemos. ¿Sí? Ujú. Ujú. Es como, ¿pero esto qué es? Esto no es, no tiene una seguridad suficiente y unas garantías suficientes como para rodarse al público, como para soltarse ahí in the wild. Y lo han hecho, lo han Ujú. soltado. Total. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Sí, total, Cómo funcionan los tiempos. porque además, sí, claro, yo creo que era un poco, miles de cosas. Claro, cualquiera que haya utilizado el lenguaje natural es un canto de sirena. Es verdad que parece que te habla y te cuenta cosas, pero como tires de hilos, No, enseguida no. lo ves. Y yo creo que era un poco por la presión que tenían con BART, ¿no? Ujú. Digamos, o sea, creo que esta es una carrera en la que los usuarios no estamos todavía presentes. Son carreras entre grandes tecnológicas. Tú sacas esto, yo saco esto otro, porque recordemos que lo que hay detrás de ChatGPT
es un paper de ingenieros de Google, la tokenización, todo aquello que mejoró, y están como en una carrera donde creo que no estamos siendo partícipes ni la comunidad ni los gobiernos. Es Es, un... es un dilema del innovador, o sea, el famosísimo dilema del innovador de Qué Clayton bueno. Christensen, ¿no? O sea, Google había trabajado mucho más y mucho más intensamente. Muchísimo. Google hace ya más de 10 años que definió la inteligencia artificial como la gran diferencia, lo que iba a marcar la diferencia, y la que dijo, eso hace un montón de tiempo, hace más de una década, dijo, voy a ganar en mi mercado porque mi inteligencia artificial será más inteligente, mis algoritmos serán más inteligentes que los de mi competencia. Llevaba mucho más tiempo trabajando en eso. Había formado a toda su plantilla en Machine Learning, en inteligencia artificial. Claro, Todavía hoy TensorFlow, sacó TensorFlow para que jugáramos. TensorFlow, fíjate, en su momento, con el Sí, tiempo sí, que lleva, ¿no? Y ya te con digo. todo su lenguaje, etcétera, ¿no? Un poco farragoso, pero oye, está. ¿No? Fíjate, yo todavía utilizo, muchas veces recomiendo a mis alumnos cursos de los que desarrolló Google para explicarle a su gente cómo funcionaba aquello, pues se los suelto a mis alumnos así, toma, pum, plaf. Qué ¿No? bueno. Ahí lo tienes, hazlo porque te va a servir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Google sabía perfectamente que si liberaba aquello, si lanzaba productos con aquello, tenía varios problemas. El primero, Legales. claro, no, ¿qué va? Para problemas de cuenta de resultados. Ah, O sea, vale. el primer problema es muy claro. Una consulta en Google, con su MapReduce, sus bases de datos enormes, tal, lo tiene tan currado el tema y tan afinado que una consulta en la base de datos de Google, que no olvidemos que contiene, chorrada decirlo, pero toda la puñetera web, Toda la web. una consulta en Google cuesta casi nada. Ujú, Está optimizadísima. Sin claro. embargo, la consulta en un algoritmo generativo cuesta una pasta, pero varios órdenes de magnitud más. Qué bueno. Entonces, si de repente Google lanzaba algo que pudiese servir, digamos, como aproximación a un motor de búsqueda, o Todo lo incluso anterior. que mucha gente vería como una mejora al motor de búsqueda. Mucha gente ahora le hace preguntas a ChatGPT en lugar de buscar en Google, ¿no? Claro, claro. Si hacía esto y de repente un volumen importante de gente se iba a usar esa prestación, arruinan a Google. Sí, pero ¿no estaba, Enrique, ese paso medio que era la web semántica, que también llevamos hablando de ella como 10 o 15 años? En teoría era ese paso de esa búsqueda que no es tanto como hablar con una IA, pero sí es en lenguaje natural preguntar. Se supone Claro. que ese era el paso intermedio, ¿no? Pues la cuestión es que Google se encuentra de repente con, si saco esto como producto, directamente mis costes se elevan por más de un orden de Qué magnitud, bien lo visto. cual eso no es asumible. Una cuestión económica, qué bien visto. Había otro problema muy curioso, y es que si lo lanzaban, la gente está acostumbrada a que hace una búsqueda y le salen pues 10 enlaces y decide en cuál de los enlaces clica. Claro, claro, ya te Y veo. claro, entre esos enlaces había algunos arriba de todo que son públicos. Claro. Y que si tú clicas en ellos, hombre, pues seguramente la mayor parte de las personas de esta comunidad no suelen clicar sin darse cuenta en los enlaces patrocinados. Pero es evidente que mucha gente sí clica en ellos, porque la cuenta de resultados de Google depende de eso. No cometamos el error de pensar que todo el mundo es como nosotros. Claro. ¿Por qué Google es gratis, no? Eso ya lo hemos hablado aquí. Claro, entonces resulta que si Google de repente, cada vez que haces una búsqueda en Google, te responde con un parrafito bien formateado, con unos enlaces, con unos no sé qué tal, donde no van a clicar ni de coñas en los enlaces. Con lo cual se iba por ahí directamente su modelo de negocio, sí, claro. La indexación, la promoción y tal. Qué bueno. Entonces es muy curioso, es un tema de costes, es un tema de modelo de negocio. Entonces, teniendo la posibilidad de lanzar un producto como ChatGPT, no lo lanzan porque no saben cómo afrontarlo. Es el auténtico dilema del innovador, capítulo 1 de Clayton Christensen. Buenísimo, buenísimo. Además, aquí hemos criticado mucho una de las frases que hemos dicho, no sé qué opinarás, es que el SEO de Google mató un poco la web, en el sentido de que tú y yo y mucha gente de nuestra comunidad tenemos una página web desde hace muchos años y ya no aparecemos al principio, yo qué sé, cuando buscas algo muy, muy concreto, pues imagínate, buscas una máquina, un procesador, te sale Amazon, te salen los sitios para vendértelo, no te explican qué es y todo esto. Entonces, parece ser, o por lo que estás intuyendo o nos estás haciendo ver, es que puede ser que haya un cambio de paradigma en cómo se busca en Internet y el grandísimo Google se quede atrás. Completamente. Lo que pasa es que es peligroso. Esto. Es un gigante. Es muy peligroso porque, claro, reduce el uso del sentido crítico del usuario. Wow.
Y di que es verdad que muchos usuarios no usan mucho el sentido crítico. Yo recuerdo una anécdota que es alucinante. O sea, durante una temporada, me acuerdo que yo ya tenía el blog desde hace unos años, indexaba razonablemente bien y de repente me voy a Shanghai en un vuelo con Air Europa y aquello salió como el culo de mal. Me trataron fatal, el vuelo me lo suspendieron. No sé qué. Bueno, llego a mi casa ya hecho polvo después de haberme hecho pasar por Rusia, Quemado, sí. un vuelo sin escalas en teoría, ¿no? Y llego a mi casa totalmente quemado y escribí una soflama contra Europa y te cagas. Tan curioso que en aquella época todavía lo del SEO no estaba muy tal y durante una buena temporada, pues más de un mes, si tú Superar. buscabas en Europa, lo primero que salía era mi Eras página. tú, claro. Era yo, no era la web de Europa. ¿Sabes qué pasó? Pues que un montón de gente que buscaba en Europa porque habían tenido problemas con la aerolínea, veían que el primer resultado era yo, clicaban ahí, encontraban en mi página de contacto mi Tu crítica, teléfono, claro. porque mi página de contactos, según me dice mucha gente, es la mejor página de contacto que conocen. O sea, si no me encuentras, si no eres capaz de hablar conmigo, es que no te la has leído. Están todas las posibilidades, hasta los aparcamientos públicos a los que tienes que ir si quieres ir a mi despacho. Está Qué todo bueno. Entonces, encontraban aquello, clicaba, me llamaban y me decían, ustedes seguro sinvergüenzas me han perdido la maleta, no sé qué tal. Y yo, no, mire, Te llamaban a ti. me Yo pensé llamaban para insultarme porque mi compañía había perdido su maleta. Y yo les decía, no, si yo soy un profesor. No, usted es en Europa que lo dice Google. Hostia, qué Si bueno. algo sale de primero en Google, el pensamiento Qué crítico bueno. no aplica. Sí, qué bueno. A mí me vienen dos cosas. Primero, que la gente no busca, googlea, ¿no? O sea, quiero decirte, mucha gente no conoce que hay alternativas a Google. Ellos Peor. buscan en Google. Es peor, mucha gente no sabe que existe la barra del navegador. Claro. La barra de Meter dirección una del URL, sí. navegador. O sea, hay mucha gente todos los malditos días que llega a mi página escribiendo en Google www.enriquedans.com. Sí, tal Pero, cual. tío, ¿por qué lo has escrito en Google? O Sí. sea, es que directamente abren el navegador, les sale Google y escriben ahí. Ujú. Claro, Google feliz, pero es Claro. completamente absurdo. Sí, yo intenté explicar esto en términos de huella de carbono a gente que algo tan simple como meter YouTube en Google para que le salga el primero YouTube y visitarlo, Sí, tratar de hacerles ver la cantidad de viajes que tiene que dar los datos es para absurdo. simplemente que si lo metes arriba, pues menos huella de carbono. Es muy, muy Y ya sencillo. sin contar con la posibilidad de que metan Google en Google, porque entonces Claro, explota Internet, ¿no? claro. Y luego, otra muy buena de esto que has dicho, de aquella época, nosotros hicimos eh, una campaña hace mucho tiempo, un poco en la comunidad más hacktivista, sobre todo de España, que hackeamos el algoritmo de Google para que cuando buscabas ladrones y le dabas voy a tener suerte, Qué salía bueno. la SGAE, la Qué primera, bueno ¿no? fue aquello, salvo que acabó con el pobre Julio Alonso encausado Ya y encausado y todo aquello. le costó una pasta en procuradores y en abogados, ¿no? Fue una vaina, sí, pero la Claro. solvieron, ¿no? O sea, Sí, quiero sí, sí, quiero absolutamente. decir, al final estábamos Todos usando el algoritmo de Sí, Google. sí, en realidad los que nos denunciaron en aquella época nos absolvieron a todos, Sí. pero te cuesta porque Claro, necesitas tienes un que estar. abogado, porque necesitas un procurador, porque entonces te cuesta una pasta al Ujú. final. Sí, sí. Sí, Y lo haces por eso, te no lo llevo haces por aquí. nada. Sí, y todas las causas. Aquí hemos tenido al Josep Joubert, hablé en otro podcast con Carlos Sánchez Almeida, también un poco de vuestra escuela, de aquella época, y nos contó un montón de casos pues que al final siempre salían absueltos, pero que bueno, que te tenían ahí metido un año, dos Es años. lo que buscaban, la intimidación. O sea, Total. sabían que el caso estaba perdido, Sí, pero a y un aquí, ciudadano de a pie, ellos los abogados los tienen en nómina, los tienen claro, en claro. Iguala directamente, con lo cual a ellos no les Claro, cuesta más de lo que les iba a costar. y también a quienes os señalaban a veces, un poco para, vamos, este Sí, tipo le conoce era toda la comunidad, corrupción, sí, sí, sí. vamos a ponerle en la palestra. Sí, sí. Ujú. Luego hablamos un poco de aquellas épocas. Te he mencionado esto un poco también de aquella idea de los activistas, de cómo se modificó el algoritmo, porque la cuestión que quiero hacerte ahora es qué significa para ti o qué te ha llegado a ti o cómo tú lo defines el término hacker. El término hacker es algo que utilizo muchísimo y de hecho es el núcleo o el hilo conductor de mi curso de innovación. Qué bueno. Para mí un hacker es una persona con un buen conocimiento, un conocimiento superior a la media de una tecnología. Me da igual qué tecnología sea, de una tecnología en concreto. Suficiente conocimiento como para hacerse preguntas sobre esa tecnología y como para ser capaz de utilizar las herramientas que caracterizan a esa tecnología.
O sea, el término hacker en realidad no nace en ningún sitio extraño, nace en el MIT, nada Ujú, menos. ujú, Y no es precisamente una cueva de ladrones, es un gran templo del conocimiento y de la enseñanza, ¿no? ujú. Y lo que hacían los hackers en su momento era, pues, low level, ¿no? Cositas de bajo nivel para poder montar una fiesta, para poder Sí, jugar con trenes, subir un coche a una azotea. conseguir permiso para montar una fiesta en la DOM, por ejemplo. Ujú, Y la herramienta que utilizaban realmente en aquel momento no eran los ordenadores. Esto es ujú. previo a los ordenadores. Sí, Eran las cerraduras. ujú. El La gente lockpicking, sí. aprendió el Los, lockpicking. ujú. Claro, el vínculo entre lockpicking y hacking es tan importante que la tarjeta de visita de Kevin Mitnick, por ejemplo, que en paz descanse, Que en paz descanse. no es ni más ni menos que una serie de ganzúas troqueladas, que Sí, la tarjeta de visita era metálica, finita, pero si tú destroquelabas, o sea, troquelabas las ganzúas, eran funcionales, qué podías abrir bueno, qué una grande. cerradura con aquello, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo por explicarle a mis alumnos, lo primero que tienes que saber para hackear un sistema es conocer el sistema. Lo tienes que conocer hasta el Sin límite. duda. No puedes aprender a abrir una cerradura si no conoces cómo funciona una cerradura. Y por eso se practica con cerraduras transparentes, tal, y me llevo unas cerraduras transparentes a clase y se las doy. Qué Les grande. suelto ahí y les digo, aquí tenéis la llave, pero la llave no os la voy a dar, aquí tenéis las herramientas. Segunda cuestión, si no tenéis el conocimiento del sistema, os doy las herramientas y os van a servir de palillo de dientes, pero por nada Claro. más. Ujú. No sabéis hacer nada con ellas, ¿no? Y de hecho, si se las das, pues no saben dónde meter tal, no saben cuál es la palanquita y cuál es la de los dientes, no, tal, no, ni idea. Entonces, claro, les pongo un vídeo en los cuales les cuenta cómo se hace. Después del vídeo ya algunos abren algunos candados. Qué bueno. Yo creo que algunos los abren porque los tengo ya tan martirizados los pobres candados que están desgastados los cilindros. Pero Ujú. bueno, la cara de un alumno cuando de repente abre un candado, imagínatela, ¿no? Claro, Y claro. la cara de pensar de estoy en una de las escuelas de negocios más Más así, importantes, sí, de están España. Sí, sí. enseñando a abrir un candado. ¿Esto qué es? ¿Cómo se lo explico, yo qué sé, ¿no? A mi jefe? Claro. Pero claro, el paralelismo es muy claro. Si tú quieres hackear un sistema, necesitas conocer el sistema y saber cómo se usan las herramientas. Primero, saber lo que quieres. Segundo, conocer el sistema. Tercero, saber usar las herramientas, ¿no? Qué A bueno. partir de ahí vas evolucionándolo, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿qué pasa cuando hackeas algo? Pues es que estás buscando una respuesta a algo o una Ujú, forma de hacer algo. ujú. Y eso es en muchos casos el germen de la innovación disruptiva. Un propósito. Claro, o sea, la innovación, digamos, incremental no va tanto por ahí, va por apoyarte en cómo lo hacían antes, Ujú, por incorporar una mejora, por tal. Oye, no podemos despreciar la innovación incremental porque es muy importante y no es ujú, para, o sea, hay que seguir utilizándola, ¿no? ujú, Pero la disruptiva nace del hackeo. O sea, ujú. los verdaderos innovadores que se les ocurre de repente un proceso nuevo y tal, son hackers. Sin duda. Y Ujú. ya esto ya riza el rizo cuando lo haces en un máster en asesoría jurídica, por ejemplo. Ya. Porque claro, lo haces con abogados y les estás diciendo, les estás llevando a darse cuenta de que un abogado en realidad es un hacker de la ley. Claro, hacker de Un tío, leyes, sí, sí. claro, es un tío que busca las posibles consecuencias de cómo está redactada una ley para ver por dónde puede tal, ¿no? Conseguir un veredicto adecuado. Entonces, claro, ven la luz. O sea, ese día salen de clase en plan, ¡guau! Lo he entendido, ¿no? Sí, buenísimo. Además, siempre hemos reivindicado, ya te digo, por las figuras que te he comentado que hemos tenido, que además en España hemos tenido una comunidad de hackers, David Maeztu, digamos, de hackers, abogados buenísima, de las mejores del mundo, y siempre hemos ido muy de la mano. Digamos, nos falta un poco que luego igual pasamos buenos hackers periodistas, pero eso, Javier de la Cueva, que me lo llevo. Javier de Javier la de la Cueva Cueva, entró en el IE, vamos, es profesor del IE. David Bravo, sí, David. sí, claro, claro, o sea, auténticos genios que buscaron resquicios, que nos enseñaron también lo importante que es todo esto, sobre todo recuerdo bastante con el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Lo importante que es cuidar la información y también, digamos, divulgar y hacer que la información sea libre. Y eso se lo debemos a que esa gente entendió su labor en la Sí, 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 comunidad. totalmente. Muy bueno, muy bueno. Y aquí te voy a llevar a ver si un poco, a ver a esta parte más de ahora, de cómo está Enrique ahora, y es si tienes algún proyecto ahora mismo que tengas entre manos y que nos quieras comentar. Tengo proyectos, pero no están suficientemente maduros Saldrá, como para hacerlos públicos. O sea, sí, o sea, siempre tienes algún proyecto. Lo que pero pasa es que estás liado. también es verdad que tengo mucho, ¿cómo se llama esto? Mucho equipaje.
Mucho que mantener, sí. Claro, o sea, A mí yo también me ahora pasa con los programas, que llevo muchos yo años. ahora todos los días me levanto y claro, sé que lo que tengo, lo mínimo que tengo que hacer en el día es leerme un montón de noticias para saber qué ha pasado y Ujú, para saber qué ha pasado al nivel en el cual un alumno que paga una pasta por ponerse delante de ti, que por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a ser súper exigente, ujú. te puede preguntar. Qué bueno. Yo llego a clase y mis alumnos están, desde mi primera sesión, están aleccionados para Ujú, llevar temas de actualidad. ujú. Claro, yo mi lectura de noticias no es cualquier cosa, no es me sienta a leer el periódico. Me cago en la leche, o sea, yo necesito lectores de feeds muy, muy bien Sí. afinaditos, recomendadores algorítmicos que a partir de lo que hago en el lector de feeds me buscan otras noticias relacionadas. Ujú. Algo Tienes que que estar en el Zeitgeist, ¿no? Que dirían los claro, alemanes. es lo que tengo más sistematizado, mi Ujú, proceso de absorción, mi modo esponja, ¿no? ujú. Pero claro, luego me toca escoger un tema y postear sobre él. Que, oye, pues quieras que no, cuando empecé con mi página, pues a veces escribía un post que eran 2 parrafitos. Ahora ni de Ujú. coña. No, Ahora no, no. Ahora mis posts son así de largos, llenos de enlaces y no posteo para decir que posteo, posteo porque estoy guardándome ahí en cada entrada los enlaces que voy a necesitar si la quiero convertir en ejercicio de clase, si quiero montar una clase sobre ello. Qué En bueno. realidad yo posteo para mí mismo. O sea, que Ujú, luego me lee gente, oye, pues genial, me parece muy bien. Si no me leyera gente sería mucho más aburrido y si no ujú, tuviera comentarios me generaría muchas menos ideas. Pero ujú, yo posteo para mí, para ujú, guardarme mi repositorio de enlaces bien ordenados. Mi ujú. mayor drama con respecto a mi página es que lógicamente hay link rot, o sea, se pudren, Claro. se van perdiendo. Voy a una entrada mía de hace 10 años y yo qué sé cuántos enlaces hay que apuntan a... Pero ahí está el archive.org. Ya, sí, Estás por ahí, en la Wave tendría que Machine hacerlo, está tu tendría que hacerlo así. Lo hice así para el libro. Ujú. Para el libro todos los enlaces que Con cito la Wave. están apuntados al archive.org, Ujú, pero para el blog es mucho trabajo, todos los ujú, días. ujú, ujú. Es incorporar una, vamos, entonces, claro, si todos los días dices, bueno, pues tengo que leer, tengo que escribir, si no escribo antes de las 11:30 de la noche, mis lectores llaman a la policía, porque Claro, es dicen que tu comunidad que es gigante. que claro, que me he muerto, que no sé, porque son 22 malditos años ya escribiendo todos los días. O sea, eso Ujú. refleja una personalidad obsesivo-compulsiva que te cagas. Está Total. claro. Totalmente, vamos. Ujú, Entonces, es curioso, ¿no? O sea, con eso, mis ujú, proyectos, por ejemplo, pues ahora me acabo de meter en volver a montar un curso nuevo que no es el de innovación, que ujú. tiene mucho que ver con customer relationship, con cosas de este tipo, con Qué product bueno. management orientado. Tal. ¿Por qué? Pues porque en su momento fue un curso que di, Ujú, que dejé de dar y ahora retomar un curso me cuesta un huevo, porque claro, mm, tengo el día muy ocupado. ujú. Es claro, lo quería hacer como desafío personal. Estoy montando otro curso nuevo, pues eso, no desde cero, porque sí que, hombre, del tema sé, pero no estoy tan Hay avanzado bagaje. como Ujú, estaba. ujú. Es claro, simplemente un proyectito como ese, que es montar un curso, joder. Aparte que supongo que me estoy haciendo mayor y esto se nota, o sea, ya no es lo mismo. He pasado de dormir 4 o 5 horas diarias y estar feliz como una perdiz, estaba tan tranquilo, Ujú. a empezar a tener arritmias y que mi cardiólogo me diga, tío, esto es de no dormir suficiente. Cuídate eso, Enrique. Y que me Cuídate. exija, no, ahora duermo 7 horas como mínimo porque me lo dice mi cardiólogo y porque tal. Entonces imagínate, o sea, lo que es para un tío que dormía 4 o 5 horas y estaba tan tranquilo, Ujú. despertarte a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana, que me levantaba muchos días, abrir el ojo y decir, y ahora tengo que seguir durmiendo. Ujú. ¿Y yo qué hago? Ujú. Vale, pues doy una vuelta para aquí, doy una vuelta para allá. Mantén esas ideas ahí, que no pasa nada, que No, esperen no, un poco ya lo he más. yo creo que ya lo he conseguido. Mis arritmias ¿cómo se llama? Esto que te hacen en el corazón de poner el catéter y quemar y todo esto, Ujú, ujú, esto fue hace ya 4 años y ya voy durmiendo razonablemente bien, vamos. ujú, Pero también se te hace mucho más corto el día. ujú. Porque esas horas de la mañana, antes de que empezase a sonar el teléfono, ni entras en correos, ni nada, eran hiperproductivas. Claro. Y antes posteaba esas horas y ahora posteo cuando puedo. Claro. Sí, a ver, un poco yo creo a nuestra comunidad más hacker también le pasa cosas similares un poco con el tema de la noche. Siempre se nos ha, digamos, yo en la noche encontraba, sobre todo, ¿sabes? Los que venimos de más atrás, yo en la noche lo que encontraba era banda ancha. E iba Claro, mejor internet por la claro, noche. Igual ahora ya no se nota, pero antes, claro, pues tenías el teléfono para ti y tal. Entonces, también poder llevar ya una vida
de El otro tipo. teléfono, joder, Claro, la época en la cual... ¿te acuerdas, no? Claro, y no se podía llamar por teléfono, entonces ¿cuándo tenías libre? Pues por la noche. Muchas veces el tubo lo compartías con tu vecindario, pues cuando todos los demás dormían, pues tú tenías todo el tubo para ti. Y claro, llevar eso, un poco ese ritmo del hacker nocturno, digamos, con el día a día del trabajo y todo eso, pues, Tú pues te das es, cuenta que si le pones el ruido del módem ahora a un chaval, no tiene ni no maldita tiene idea. ni idea, sí, sí. Y si le intentas ayudar, le dices, sí, como un fax. Y pregunta, ¿cómo un qué? Como que, claro. Y también es muy bueno, Como no sé, mayor. no sé si te acordarás, el sonido del Spectrum. Yo le explicaba a unos alumnos el tema de que antes el Se sonido grababa eran en una los cassette. datos Claro. y que copiábamos cosas grabando el sonido y les suena como una tecnología del futuro increíble. Y dices, no, no, esto era lo anterior. ¿Sabes? Bueno, y ahora que hemos hecho este recuerdo un poco de aquella época, ¿no? Del Spectrum y todo esto, la cuestión que te hago aquí es si tú recuerdas cuando empezaste con Internet y Ujú. cómo o cuál fue tu primera computadora. Sí, bueno, la primera fue un ZX81. Toma ya. Y con aquello hice, o sea, pues eso, hice cositas en Basic como todo, Basic a tope. y cositas, esos jueguecitos, tal, pero a partir de ahí, o sea, eso lo dejé ahí como, bueno, sí, vale, está Es bien. posible. Pasó un tiempo y a mi padre le tocó la lotería, Ujú. un segundo premio, me tocó en Repsol, en La Coruña, vamos. Y mi padre dijo, pues te voy a comprar un ordenador. Y yo, papá, no, papá, yo lo que quiero es un coche, ¿no? Claro, imagínate, Qué buena. tenía 18 años, o sea, un Claro. coche para mí era la posibilidad de por lo menos llevar a alguna chica de un sitio a Sí. otro. Son dos maneras de viajar, pero en el coche puedes ir con gente. Claro, entonces un ordenador te convertía en un friki y en aquella época ser un friki no era bueno. No estaba bien visto. Ahora mola, ahora es lo de no, yo es que soy un friki, ¿no? Tal. Pero Sí, en sí. aquella época Eso ha era cambiado. Sí. bueno, es un friki este. Bueno. Y claro, ¿qué ocurre? Que de repente aparece en mi casa el clon de un IBM PC. Bueno, Con qué su bueno. 8086, Seis. sin disco duro. El 311, ¿no? El Windows 311 o alguno No, por no, ahí, que ¿no? va, que va, Que que va, va. que va. No Premio, había premio. Windows, no había Windows, te hablo de los 80 y pocos. MS2. Ahí. 80 y pocos, MS2 puro y duro, Puro. DR2, pues le puse también para Claro. jugar también. Pero yo llego a casa, enchufo aquello y aquello dice mayor que, Dos puntos. 2 puntos mayor que, pim, 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 pim. Ahí. Y yo, ¿qué coño hago con esto? Ah, ni había internet, ni había conexión, ni había nada, Claro. Claro, ¿qué haces? Te buscas la vida. Empiezas a pedir... ¿A quién le pides programas? Por supuesto, comprarlos No, era no, absurdo. olvídate. Sí, sí. Empiezas a buscar programas, un día cae en tus manos el WordStar y empiezas a Bueno, escribir textos con todo aquello, los códigos metidos en el texto, y de repente un día dices, joder, esto me ha quedado precioso. Lo imprimes, lo llevas a clase y tu profesor flipa y te pone una nota del carajo, aunque tu trabajo fuera normalito, sí, solo sí. por lo mono que está. Claro. Solo porque tiene tipos de letra, solo porque tiene notas al pie. Las notas al pie eran una cosa mística. Y claro, me doy cuenta que aquello mola, empiezo a utilizarlo para cada vez más cosas. Llego a genética en tercero y en genética resulta que es que además, claro, podías hacer un montón de cosas con una hoja de cálculo y las Claro. representaciones y los porcentajes y tal. Lo ve mi profesora que estaba en aquel momento sacando su doctorado Ujú. y dice, tú ven para acá que me vas a ayudar. La ayudé, bueno, la ayudé. La mitad de las veces hacías hojas de cálculo tal y la otra mitad le pasabas a proceso de textos Sus divagaciones, sus cosas, su sí. tesis, su dissertation, vamos. Pero claro, tenía un pedazo de nota en genética que te mueres de buena. Qué bueno. Ahí va la cosa. O sea, esas fueron mis mis Y inicios. la primera conexión, ¿nos has contado la primera máquina? ¿Te acuerdas de la primera conexión en España? Porque aquí hemos tenido a la gente que montó el primer ISP El IRC, independiente. El Servicom, no, el primer Servicom, ISP, claro, claro. Y hemos tenido la gente que montó, por ejemplo, Infobía, ¿no? La mítica Infobirria y justo. tal. Y es un poco, pues de aquella época, si tú recuerdas, pues aquella primera conexión que tuviste, que La, dijiste, vamos a poner conexión en casa o la primera conexión fue con un módem que le regaló un tío a Julián de Cabo, que era mi compañero de despacho. Julián de Cabo acabó de director general de Terra España, nada de menos. Terra. Qué Entró bueno. conmigo en el IE, ¿no? Abogado.
Ujú. Yo biólogo y él abogado, y éramos los dos tíos que de verdad sabíamos algo de qué hacer con un ordenador en el IE, ¿no? Pues aparte de José Mario Álvarez de Novales, que fue quien nos fichó. Ujú. Y estábamos, él estaba en Marruecos y de repente un tío le habían robado la cartera, no tenía dinero para volver a casa, le prestó dinero. Ujú. Y este tío llega a su casa y le dice, oye, por lo poquito que hemos hablado, creo que te va a gustar esto. Y le manda un módem de 1200. Vaya. Llega el módem de 1200 al despacho, nosotros recién entraditos, y dice, tienes que conectarte a este sitio, y entonces con este teléfono tal, y ya verás ahí tal. Y era una BBS. Una vez, claro. Nos conectamos a su BBS que estaba no me acuerdo dónde, pero en Castilla, en algún lugar de Castilla, pues no sé si era Zamora o algo por el Toma estilo. ya. Salamanca. Y claro, de repente nos metíamos ahí y nos descargábamos cosas, hablábamos, nos descargábamos las actualizaciones de los antivirus y estas cosas. Ujú. Y de repente llega un día un directivo del IE todo cabreado diciendo, ¿quién de los dos, porque compartíamos despacho, quién de los dos tiene una novia en Salamanca? Que estáis haciendo llamadas. Os estáis pasando muchísimo, llamad desde vuestra casa y casi nos echan. Claro. Nosotros Wow. explicándoles que no era eso, que no teníamos ninguna novia, que los dos tal, que esto era Claro. investigación. Sí, 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 claro. sí, investigación. Bueno, ya. Piensa que en aquella época lo mismo eras el tío que hacías una super hoja de cálculo para hacer una valoración de un proyecto financiero, no sé qué, que pasabas por un pasillo y alguien te llamaba y te decía, Enrique, no funciona la impresora, a ver qué ha pasado Claro. aquí, no sé qué. O sea, el paso entre ser el chispas y ser el que hacía una super tal era nada. Mínimo, sí, 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 sí. Qué bueno, claro, sí. Aquella época yo creo que todos aquí en el canal nos acabas de sacar una sonrisa porque los que venimos un poco de ahí sabemos Hasta que que para apareció, todo, hasta que apareció la famosa camiseta de no voy a arreglar tu ordenador. ordenador, sí, Qué sí. gran camiseta, por Dios. A mí me gusta otra que es la de no me hagas sustituirte por 4 líneas de código, que es un poco más agresiva también, pero ya es como, oye, no te, Pasivo agresivo, sí. claro, pasivo-agresiva, en plan, no te pases. Y aquí te llevo un poco a las anécdotas también, un poco, y es a ver si tienes, o nos puedes contar alguna, o tuya, o que te resuene de gente alrededor, alguna anécdota relacionada con el hacking. Hacking que puede ser, con la perspectiva que tú tienes, gigante, no es solo romper algo, ¿no? Sino No, me acuerdo de una muy divertida que fue la que hizo, ¿cómo se llamaba esta gente? Que tenía un blog de seguridad. security by default, Security ¿era? by Default, Sí. justo. Ujú. Security by Default, esta gente se metió, bueno, hizo un poquito de ingeniería social y todo esto, sabían, por supuesto, mi teléfono móvil, y con mi teléfono móvil le pidieron a Twitter que enviase un código para resetear mi contraseña, es decir, se hicieron con mi contraseña de Twitter y tuitearon. Security by Default es la gran revelación como blog del año, no sé qué tal, y esto lo hicieron en un EVE, en un evento Blog España, un evento que se hacía en Sevilla, y claro, fue chulísimo. Están por aquí, ¿eh? Están por aquí. O sea, quiero decir, te han estado en el canal, así que mándales un mensaje. A Yago Jesús, vamos, le tengo un cariño Allá, bárbaro, pero bueno, al resto no los conozco tanto. están por aquí, Pero, están por aquí. vamos, Yago Jesús es un crack. Pero fue sin daño, ¿no? O sea, quiero decirte, claro, tú eres una persona súper conocida y yo creo Y que fue lo chulo, demostrar que se podía hacer y que efectivamente cualquiera que tuviese en aquel momento un poquito de conocimiento de la persona y un acceso a saber cuál era su teléfono móvil, podía muy fácilmente tuitear por alguien. claro, claro, hicieron ahí. Pero es lo que te digo, que no fueron a hacerte daño, ¿no? Un poco en nuestra comunidad siempre hemos tratado de cuidarnos, aunque sea solo No, por las risas, ¿no? tuitearon eso por las risas, ni más ni menos. ¿No? De hecho, Vale, vale. escribí un artículo. Qué grande, qué grande. ¿Ves? El gran Enrique hasta, ¿no? Digamos, hasta cuando la comunidad le trolea un poco, pues Yo es que soy muy troleable. Piensa que yo no. A ver, yo me he dejado desactualizar en muchos sentidos. Yo no codeo nada, o sea, hace muchísimo tal. Entonces, pues te desactualizas porque te vuelves un tío de propósito muy general. Si das clase de innovación, joder, la innovación está en todas partes, tienes que cubrir un huevo de industrias. Entonces, soy profundamente troleable por lógica. Pero con ese amor, es lo que te digo, Enrique, porque al final eres parte de nuestra comunidad y al final es un troleo, pues porque eres muy famoso y es en plan, pues a Enrique le lee todo el mundo, pues Es muy divertido eso, porque luego lo piensas y dices, hombre, ni por cifras me lee todo el mundo, ni bueno, real.
En aquella época sí, ¿eh? En los Sí, 2000, 2000 y pico estabas. porque era uno de los primeros blogs en español, realmente. Estaba Fernando, había muy poquitos. Ujú, ujú, Pero a medida que se ha ido eso, masificando el tema, ujú, a ver, yo ahora la suerte que tengo, si quieres, entre comillas, es que como soy un profesor de escuela de negocios, pues mucha de la gente que me lee son gente que, oye, pues tiene influencia y en las compañías pues ujú, toma decisiones y tal, porque quieras que no. Pero claro, yo no soy un tío famoso. A mí si me para alguien por la calle, lo más normal es que ujú, sea un exalumno, ujú, no que sea un lector. ujú, ujú, Exalumnos tengo muchos, porque son 32 años dando clase. ujú, Lectores, pues yo qué sé, o sea, ahora mismo, fíjate qué curioso, me lee más gente en inglés que en español, ujú, ujú. con todo lo que, con Claro, todo lo claro, con que, todo lo que claro. has hecho aquí. Pero ya sabes que no puedes ser muy profeta en tu tierra, acuérdate un Sí, poco. supongo que también tiene, aunque Galicia me trata muy bien. Sí, Galicia, aquí yo prefiero más es que mucha mm, gente de la comunidad, aunque no te pusieran cara, tú mm, has tenido artículos en Barrapunto, en la difunta sí, sí, Barrapunto, sí. en Menéame, has estado siempre, siempre has estado En ahí. Guinea no me tenía mucho cariño. No te tenían mucho cariño, pero bueno, al fin y al cabo, como se suele decir, se hablaba de Mm, ti. Para bien o para mm, mal, al fin y al cabo tú hacías tus artículos y llegaban y la gente los leía, aunque no. sea para, no sé, para llevarte hacia, ya sabes cómo funciona un poco ahora Internet, el odio, Sí, sí, digamos, sí, o sea, es lo que es tiene. curioso, o sea, intentas, no sé, hay mitos que alguien asocia contigo sin que tengan mucho Reales. sentido. O sea, Sí. que por tener muchos lectores yo era un tío como muy, no sé, muy creído, muy, Ujú. que la verdad, pues no conozco a ninguna persona que me conozca tal que lo diga de mí. Yo me Ujú, considero claro. un tío razonablemente pues eso, humilde y tal. Ya. Pero, entonces, claro, esas ya te joden un poco más, porque no son tuyas. Es envidia. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo de siempre, ¿sabes? También, nosotros también tuvimos, ya hemos hablado aquí, no te voy a llevar aquí, pero bueno, entre la comunidad hacker también tuvimos nuestras guerras. En la Sí, época que has mencionado el IRC, sí. tuvimos varias facciones, hubo varias guerras y tal. Y bueno, y después al final pues nos hemos dado cuenta de que yo creo que un poco también viendo cómo viene lo, de, lo siguiente, de que es mejor cuidarse y hacer comunidad Sí, en las diferencias y no andar tanto con eso. Pero en su época tuvimos sí, bastantes sí. batallas. Yo con la gente de Security by Default, también lo saben, aunque estén aquí, Mm, tuve las mías también. seguro. Y aquí te voy a llevar a otra cuestión, ya también personal, que se la hemos preguntado a todo el mundo, que viene un poco para ver cómo somos, también si Mm, cambiamos. Yo creo que la cuestión es, para que nos cuentes un poco, si ha habido algún punto de inflexión importante en tu vida, algo que destaques o algún detalle. Decíamos de todo tipo, fallecimientos, lo que sea, gente que ha venido, la pandemia, no, cambios de decisiones, trabajo, muchas veces. O sea, decisiones. yo vuelvo de Estados Unidos como tío investigador que escribía papers académicos y que se iba a presentarlos a congresos y estas cosas y tal. Y una reunión con el fundador del IE, con Diego, me lleva a una cuestión. Me dice algo así como, está muy bien esto, pero me interesaría, estaría muy bien. No dijo me interesaría, lo dijo de esta forma que dice, bueno, vale, me lo está, me está dando, ¿no? Unas instrucciones, ¿no? Que por supuesto podía haber ignorado o no, pero yo a Diego le tengo mucho cariño, porque para mí el IE no solo es el sitio en el que llevo trabajando 32 años, es el 32. sitio que apostó por mí para pagarme un doctorado, por Qué todo bueno. lo que ello conlleva. Entonces, claro, le tengo mucho cariño, no me tatúo el logotipo porque lo cambiamos de vez en cuando y luego duele un huevo sacarte el tatú, pero entonces, claro, me dice, estaría muy bien que consiguieses influencia no en la comunidad científica de gente con la que te juntas, no en la panda de frikis con la que te vas a un congreso y a hablar de vuestras cosas, no, que te convirtieras en un tío con influencia en la comunidad empresarial, Qué bueno. con influencia en la sociedad, Ujú. ¿no? Me puso como modelo en aquel momento a Nicolás Negroponte, que Hostia, Negroponte, ¿eh? El Videolab. claro, entonces Buenísimo. y claro, mi interpretación de aquello fue, yo donde tengo que publicar, pues ya no es tanto en la revista científica, en el journal y tal, no, tengo que conseguir estar en el candelabro, que diría folclórica, ¿no? Ujú. Estar en el candelero de los medios, estar, pues En la página amarilla, ¿no? En la página amarilla. O escribir en sepia. expansión, escribir en el país, escribir en donde tal. Claro. Y desde ese momento ya no me callo ni debajo del agua. O sea, a mí me llama cualquier periodista. Claro, yo trato a los periodistas como trato a un alumno, o sea, intento que entiendan y no paro hasta que por sus comentarios creo que manejan lo que les estoy explicando con comodidad.
¿no? Yo no les doy unas declas, como dicen ellos, no me limito a darles unas declaraciones. Yo intento de verdad que lo entiendan, ¿no? No sé si seré muy atorrante, pero intento que lleguen a sentirse cómodos con el tema. Y por otro lado, claro, les doy una cosa fundamental, y es que soy profe, y un profe no te vende nada. Yo no tengo interés en venderles nada. Qué No bueno. es lo mismo que si le piden unas declaraciones a un tío de una compañía, que lógicamente pues va a Barre intentar. para casa, claro. Claro. Entonces yo como profesor, pues hombre, lo de venderles un máster pues no me pilla muy a mano, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque nuestros másters se venden de otra manera, con lo cual pues un tío que no les vende nada, que es académicamente Conciso, neutral claro, sí. y que por otro lado se esfuerza en que lo entiendan, es un chollo. Entonces me llaman y me siguen llamando. Yo tengo muchísimos contactos en los medios, pero no tengo contactos en el director del medio, ni en el... No, tengo contactos en periodistas. Entonces desarrollas eso, empiezas a hablar con cada vez más gente y de repente en 2003 aparece el blog. O sea, cuando en 2003 aparece el blog, yo ya llevaba cientos y cientos de artículos de prensa. Y el primero fue el volver de Estados Unidos en el 2000. O sea, entre 2000 y 2003 yo no paré de escribir en prensa. Qué bueno. Y de repente llega el blog y digo, coño, puedo escribir, le doy al botón y ya está publicado. Interactúo con la gente, además, les tienes ahí. Al principio no, porque en la primera edición del blog no había comentarios. Ah, vale. La primera versión de Blogger, si querías ponerle comentarios, tenías que meter código ahí, vamos. Y tardé en hacerlo, ¿no? Y tardé en integrar un sistema de comentarios. Pero claro, te das cuenta de que no tienes que pasar por el editor, no te van a pedir que cortes la columna, no sé Ya cuántas eres tú mismo. palabras, no sé qué. Tú mismo, tu mecanismo era un chollo, una maravilla. Y empecé a escribir eso. Y dije, coño, si me pongo en la rutina de escribir todos los días, lógicamente eso me va a hacer estar mucho más actualizado que cualquiera de mis alumnos. Qué bueno. Nunca puedes ser el que más sabe en clase. Nunca. O sea, si estás explicando en clase, yo qué sé, la implementación de un RP, vas a tener 2 o 3 tíos en clase que han implementado un RP y yo eso no lo he hecho. Yo soy un académico, yo sobrevuelo los temas, leo sobre ellos, pero como no meto las manos en la masa como hay que meterlas, pues yo tengo que asumir que va a haber varios tíos en clase que van a saber más que yo. Pero lo que no quiero es que haya tíos más informados o mejor informados que yo. Buenísimo. Por eso lo que hago, porque, a ver, es que pagan lo que pagan. O sea, pagan un bastón, con lo cual creo que el mínimo respeto que se merece un alumno es que su profesor de innovación, no de otra cosa, de innovación, coño, esté muy puesto en la innovación. A la altura, claro. Sepa lo que está pasando, ¿no? Sí, aquí hemos comentado también, y yo personalmente también, esa relación que hemos tenido siempre los hackers con los periodistas, que es un poco lo que acabas de escribir. Teníamos nuestros periodistas muy pocos que se interesaban en conocer y no escribir, porque yo muchas veces veo artículos donde se hablan temas de ciberseguridad, de ataques, y digo, si escriben sobre todo lo demás de esto que yo sé, igual, madre mía. Madre mía, y teníamos 2 o 3 con los que trabajábamos que se preocupaban. Oye, esto está bien escrito, te lo volvían a volver. No se quedaba en el titular, no era hackean la NASA. Bueno, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué andábamos haciendo por allí? O sea, no te quedes solo con esto, ¿no? O tumban la web de... Ya, pero bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿no? Yo los entiendo. A ver, yo simpatizo mucho con el periodista porque el drama del generalista es ese. Y yo estoy relativamente obligado a ser un generalista, ya te digo. O sea, si das innovación, la innovación toca un montón de partes. Muchas cosas, claro. Con lo cual, pues hombre, acabas la oportunidad de profundizar mucho en una, pues es si te apetece a ti, pero no es sencillo, ¿no? Al periodista le pasa un poco eso. Y la diferencia conmigo es que yo, claro, yo tengo que explicarlo después. El periodista lo suelta y ahí queda. Claro. Y que lo lean, ¿no? Claro. Yo tengo que explicarlo después en clase, ¿no? Entonces, por eso, claro, si te fijas, ¿por qué les costó tanto a los medios de información poner enlaces? Bueno, porque les parecía un drama, les parecía... Se les iba a la gente, claro. No, la gente va a clicar en el enlace y se va a ir. Y ya está. Que no, idiota, que si pones enlaces se van a ir, pero se van a acordar de qué sitio les manda buenos enlaces. Claro. Y van a volver y se van a fidelizar. Claro. O sea, claro, mi página es un constante decirle al lector, lárgate, clica aquí y vete a este sitio que sabe más que yo. Si yo me he basado en esto, vete ahí. Estoy todo el rato diciendo eso. Sí, además es no entender un poco el SEO, ¿no? Porque si tú eres la fuente y mucha gente te enlaza, pues tienes más posibilidades. Todavía hay medios hoy en día que solo enlazan a sus propias páginas, que dices, por Dios, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? O sea, enlaces internos. Entonces, claro, lo piensas y dices, claro, mi gran suerte fue que yo combinaba el escribir mucho, y muy a menudo, un artículo todos los días y tal, con tener que dar clase de ese tema.
claro. que por lo tanto, como lo tenía que explicar, pues oye, tenía que... Pero eso el periodista no lo tiene. Ujú. Qué bien visto. Y qué, qué bien se entiende un poco, porque para ti todo es, digamos, de alguna manera, es lo profesional y es lo personal también, es lo que te gusta. Por eso un poco te voy llevando hacia lo social también, porque creo que lo enganchas todo. O sea, el artículo del que hablas, al final hablas con tus alumnos, que es lo profesional, se retroalimenta todo. Claro, claro. Se Pues entiende. esa decisión que de empezar a escribir más ahí, menos ahí, es una Ajá. decisión cuestionable. O sea, si Ujú. lo piensas, seguramente pues, mi perfil profesional hoy en día, el perfil profesional de un académico se mide en función del publish or perish. Es decir, o Ya. publicas en journals académicos o O vas desapareces. convirtiéndote en un tío que da clase, que puede dar clase muy bien y tal, pero cuya movilidad en la universidad se Ujú. resiente. Sí. Entonces, yo si quiero irme hoy en día a, yo qué sé, al MIT a buscar un visiting durante un año, Ujú. es mucho más difícil ahora que cuando acababa de salir del doctorado, Claro, porque claro, una decisión el brutal. currículum, claro, es una decisión complicada, Ujú. que por otro lado me da otras cosas. Me Ujú. permite, pues eso, tener otro alcance distinto en la comunidad empresarial, etcétera, tal. Pero dentro de mi mundo académico es una decisión compleja. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí hemos tenido a Diego Ranz, por ejemplo, que es un físico, un catedrático de física moderna, una persona que tiene publicadas 200, casi 300 papers, y él comentaba precisamente esto mismo, que es publica o muere, él sigue con esto, y hemos tenido otra gente que también son grandes científicos, cosmólogos, por ejemplo, que decidieron no ir en esta carrera, dedicarse ahora a otros temas de formación, de matemáticas, etcétera, y claro, pierden esta oportunidad. Para que entienda un poco también lo que nos está contando ahora Enrique con otros personajes que han pasado por el canal, de que hay un momento en que tienes que decidir si tu carrera académica, digamos, de publicación va a ser siempre vas a tirar por ahí o, como bien dice, vas a escoger otros caminos. Muy Sí, bueno. el otro momento es cuando cada vez más el IE va evolucionando para ser más internacional, Ujú. hasta el punto de que hoy en día lo que no tengo son alumnos españoles. No hay Claro, alumnos españoles. El precio que le hemos puesto al máster es demencial para el mercado español. Sin embargo, no puedes bajarlo porque las universidades con las que te comparas en el ranking son el precio que tiene. Y claro. España pues, no acepta una elasticidad de precio que sí aceptan otros mercados. Ujú. ¿Qué pasa? Pues que yo solo doy clase en español, perdón, en En inglés. inglés. No doy clase cuando de repente me toca una sesión en español, me siento afortunadísimo y relajadísimo y cuento más chistes y tal, Qué porque bueno. los chistes ya sabes que no se traducen y se Claro, claro, eso los- ahí pierdes mucha esencia en tuya, inglés además. no soy igual de simpático o igual Claro, de gracioso. O sea, claro, que claro, tampoco es claro. que yo sea Ramón el simpaticón, pero vamos. Pero claro, todas mis clases son en inglés, mis alumnos me leen en inglés, con lo cual, claro, empiezo a tomar la decisión de escribir de otra manera. Ujú. Es decir, ¿para quién escribo? Escribo para Claro. mis alumnos, pero para una audiencia que ya no es española. Ujú. Entonces, yo estoy escribiendo en español, que luego primero escribo en español y luego lo traduzco, Ujú. pero estoy escribiendo en español y ya rechazo Con otra prácticamente mentalidad. la tentación de escribir sobre temas de España, Claro, porque claro. le interesan a poca gente. Claro, ese momento, ese punto de inflexión me hizo abandonar un poco el activismo español, Ujú. la política española, Ujú. tal, cosas que ahora pues prácticamente no aparecen en mi página. Ujú. Ahora escribo de otra manera. También escribo, pues si quieres, más largo y más sesudo, porque es lo que aprecia una audiencia como la Más que tengo, pozo. Ujú. como la que tengo en Medium. O Ujú. sea, pero es curioso, o sea, te lleva son decisiones que tienen mucho sentido desde el punto de vista de cómo está evolucionando el sitio en el que trabajo y tal, Ujú. pero que te llevan a cambios importantes. Claro, y más cómo eres tú, la de tiempo que has dedicado, esto es un Ujú. cambio, o sea, es un punto de inflexión brutal en tu vida, o sea, podías haber sido otro Enrique, totalmente diferente. Sí, seguramente. Qué bueno, qué bueno. Aquí te voy a preguntar, que también solemos hacer un poco para tirar de hilos, puedes llevarnos donde tú quieras, al tema de libros, películas, cómics, arte, videojuegos, lo que tú quieras, música, que hayan influido en tu vida y si nos quieres decir por qué, algunos para que la audiencia tire de hilos. Sí, hay muchas, pero vamos, Gattaca, sobre todo Gattaca me Ataca, encanta qué bueno. porque combina lo mismo que combina, o sea, Gattaca como buena película montada, o sea, cuyo título está montado con las letras GATC, ¿no? Ujú. Guanina, adenosina, timina y Buenísimo. citina, ¿no? O sea, como ¿Llegaremos a Gattaca? sí, sin duda, Wow, ya estamos.
ya estamos prácticamente. O sea, ¿pero por qué? Pues porque nos lo van a vender realmente como algo que posibilita el gemelo digital, la Claro. verdadera personalización de la medicina. O sea, yo ya tengo perfectamente claro, y lo he hablado con algún médico, que si necesito un anticoagulante, que lo he necesitado, no puedo, El mejor es el tuyo, sí, sí, claro. es muy difícil ajustarme la dosis de Sintrón, nunca me han dado Sintrón precisamente por eso, porque en una prueba genética se ha evidenciado que tengo una sensibilidad incrementada a la warfarina, Wow. que es el componente. Entonces, claro, resulta que pues no te dan Sintrón, te dan otro, que es Ujú. carísimo, por cierto. Pero Ujú. vamos, entonces, fíjate que ya ese pequeñito detalle de que en una prueba que te ha costado, pues, que vale hoy el 23andMe famoso, por muy poquito, $99 me parece, ya Ujú. te puede decir datos que afectan a tus diagnósticos, a tu salud general, etcétera. Ujú. Dentro de muy poquito esto será, vamos, lo más Sí. normal del mundo. ¿Crees que la eugenesia ganará, digamos, sobre la sociedad realmente? Creo que lo que haremos será tratar el cuerpo humano de otra manera y tratar las dolencias de otra manera, Ujú. y que pues, eso nos llevará a un montón de cuestiones que son buenas para el paciente porque reduce el sufrimiento. Ujú. Si tú detectas mucho antes las dolencias, pues reduces el sufrimiento del paciente. Ujú. Buenas para el sistema y la sociedad porque reduces el coste del El coste. tratamiento. Ujú. Entonces, pues acabas entendiendo que lo lógico es hacer medicina preventiva. La medicina Ujú. preventiva se asienta en la genética, en los sensores, ¿no?, en la sensorización total, todo este tipo de cuestiones. Ujú. Qué bueno. Ya sabe nuestra audiencia, a rever otra vez Gattaca, peliculón. Y aquí hasta ahora he estado haciendo esta pregunta, digamos ya contigo sería más o menos la entrevista número casi 40 Ujú. y la voy a modificar aquí contigo. Solía ser, si crees que nos vigilan y digamos la gran mayoría de la gente que he entrevistado, pues al final algunos hablaban un poco de la vigilancia que se hace para el tema de la publicidad y de los anuncios, otros tantos tocaban el tema de la vigilancia tipo Pegasus, hablaba un poco también de la vigilancia en las calles. Y contigo la voy a modificar porque entiendo ya un poco en casi 40 entrevistas que todos dicen que sí, que nos vigilan, y es si tú crees que te vigilan, si crees que te vigilan a ti. No, yo creo que, a ver, que alguien vigila lo que escribo y tal, o me sigue para saber qué temas tengo en la cabeza o tal, posiblemente, sí, y en función de muchas cosas. A veces lo hacen simplemente para saber, pues, cuándo le hago un pitch a Enrique de una compañía. Por Vale. ejemplo. Pero es muy low level, muy nivel normalito, muy Y sacado. temas, porque tú, Y me encontré vigilado en otras épocas. ujú, claro, claro, o sea, tú tuviste una parte, o sea, además yo creo que en las dos, la parte más activista tuya, anterior, y luego también me resuena un poco que tú puedas hablar de ciertas inversionistas, de inversiones, de startups y tal, y que esto, como al fin y al cabo tiene que ver con la bolsa, digamos que haya mucha gente vigilando a ver qué dice Enrique Dans de determinadas cosas. O sea, Puede ser, puede ser. O sea, yo fíjate que yo vamos, lo que tengo en inversiones lo tengo en un fondo de estos, en un robo-advisor. ujú, Bueno, lo tengo es Indexa. ¿Por qué? Pues porque eso me evita saber en dónde está mi dinero, en qué compañías está mi dinero. qué Porque, bueno. claro, si escribes sobre compañías y sabes que tienes dinero en, yo qué sé, imagínate, yo escribo muy a menudo de Tesla. Si Ujú, resulta que sé que tengo dinero invertido en Tesla, tendría que hacer disclaimer, porque claro, escribo para fuentes que exigen disclaimer. claro. Y es un coñazo disclaimer, con lo cual lo que no quiero, o sea, yo meto la pasta ahí, invierto al índice puro y duro, me va de maravilla además, porque creo Ujú, que es lo mejor invertir al índice, ya lo dijo Eugene Fama, premio Nobel de Economía, ujú. ningún analista, por bueno que sea, vence al índice. Qué Con lo bueno, cual, pues yo buenísimo. invierto al índice sin más y eso me evita pero que alguien diga, pues hombre, en función de lo que diga Enrique, pues yo dudo mucho que tenga capacidad con lo que yo escribo de Ujú, mover ningún valor. ¿Sabes? Me ujú. parecería una sobrada tal. Pero que haya alguien que pueda interpretar que en función de lo que digo, pues oye, Por que aquí o por allí. entienda que tiene sentido y que tal, pues puede ser. Y en tu época más crítica, digamos, nos contaste un poco ese punto de inflexión. Yo recuerdo al Enrique Dans metiendo caña al gobierno, metiendo caña a algunas empresas y tal. Sí. Fíjate el tema de Europa, por ejemplo. Ujú. En aquella época, también cuando te metías más en temas con asociaciones, con manifiestos, ¿no? Andabas por ahí. Ujú. Ahí en esa época, ¿crees que también, o que igual no estaba tan evolucionado como ahora es un poco este seguimiento masivo? No, sí hubo, sí hubo.
Sí Claro. hubo, y lo que pasa es que no puedo hablar de ello, no por nada, sino porque son todo intuiciones y barruntos. Ujú, No tengo ninguna seguridad. ujú. Te puedo decir, por ejemplo, que estoy convencido de que tuve un Villarejo, Ah, amigo. de que tuve, o sea, un episodio en el cual alguien te propone algo para pillarte en un tema y después tenerte Ujú, y salí de él perfectamente, porque, pero que fue esas cosas raras que ocurren un día, ujú, que te llama alguien y dices, ujú, esto no tiene ningún sentido, ujú, y si te dejas llevar, acabas vete tú a saber en dónde. ujú, Ya te digo, no quiero hablar de, porque no tengo ninguna seguridad sobre ese tema, son ujú. intuiciones y claro, elucubrar Sí, sobre eso parece que pero estoy... algo hay por ahí. Sí, aquí tuvimos al gran Josep Lluber, que él nos contó un poco su experiencia con Pegasus, claro, Claro. con Pegasus. Y Claro. cómo también todo llegó por una llamada, por alguien que se presentó y tal. Un poco al final, ¿no? Clavo que resalta un poco, pues enseguida hay que echarle un Ujú. vistazo. Qué bueno. Y aquí te voy a llevar a otra cuestión también, un poco de recuerdos. A ver si recuerdas o qué te llamase la atención, algún virus, algún ransomware, alguna filtración, algún tipo de ataque, digamos, que te llamara la atención. Por ejemplo, en el anterior capítulo hemos desengranado Stuxnet. ¿Te acuerdas de Stuxnet? Aquello fue brutal. Ujú. ¿Tienes alguno por ahí o algo que digas, mira, esto me llamó la atención? ¿No? Está... No, recuerdos románticos del virus de la pilota, el Qué bueno. momento, aquellas cositas, y llegué a tener en un disque, en aquella época en la que yo daba clase, realmente daba clase de hoja de cálculo, proceso de textos, tal, cosas así, porque para un directivo en los años eso, 90 y tantos, llegaban y no habían visto, les dabas un disquete Claro, y no habían visto un disquete en su en vida. su vida. Tengo casos de todo tipo de gente que les das el disquete y de los flexibles, de los 5 y cuarto, Sí, sí, 5 y cuarto. y los abrían y le sacaban el Claro. disco. Dice, ¿pero qué has hecho? ¿Lo has roto? Ah, no había que sacar este disquito. Qué Creí que era la funda. guay. O sea, Brutal. cosas de todo tipo. Entonces tenía una batería de programitas en MS2 que te Ujú, permitían emular ujú. eh, virus. Ah, El de la sí. pelota, el flip que le daba la vuelta a la A la pantalla. pantalla. A Ujú. veces lo ponía para reírme. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí hemos reivindicado mucho también la comunidad un poco de hackers. Solemos llamarla de hackers, pero son 5 grandes casas y una de ellas, bueno, ya has mencionado los lockpickers, un poco los crackers, los freakers y, digamos, los warez, que son los que comparten y tal. Luego estaban los hackers y esta última que, digamos, era un poco los viri, ¿no? Y en España hemos tenido una comunidad muy potente, que y en este canal también anda por ahí alguno, de creadores de virus. De hecho, y además encaja mucho contigo, un gran estudiante de biología era aquel que creaba todos estos virus con nombres de enfermedades, el hepatitis, no sé qué, pues era un estudiante de biología que se pasó un poco a la creación de virus y tal. Y hemos tenido aquí una comunidad muy Ujú, buena también de videojuegos, ujú. de Granja Ubisoft, etcétera, pero también creadores de virus como Grillo, etcétera, ¿no? O sea, quiero decirte que siempre nuestra comunidad ha estado ahí, incluso en aquellos juegos que lo que hablábamos un poco con alguno de ellos es que antes no existía esa maldad, Ya, digamos, que tiene ahora, por ejemplo, el ransomware, básicamente de extraer dinero o cosas así, sino que era ya. más pues esto, jugar o verlo o Buscar bromear. roles, estas cosas. Sí, muchas veces te daban el antídoto, o sea, te daban la vuelta, pero enseguida no iban a hacer daño, ¿no? Y A aquí mí te me voy a... parece que lo divertido es eso, ponerle un virus a alguien y demostrarle lo fácil que es y decirle, mira, la puerta por la que ha entrado es esta, tío, Claro. arréglala. Y O sobre sea, todo, la verdadera ética hacker, coño, la de antes. claro, claro. Y Es que te estoy hackeando para que sepas que se te puede hackear. muchas veces era un poco también había una comunidad, tal vez ego, lo que fuese, pero de dejar en ridículo a Microsoft, por ejemplo, Ujú, de decir, ujú. mira, tengo 19 años, estoy en mi casa, tú tienes un montón de ingenieros a sueldo y yo te hago un virus que te da la vuelta literalmente a todo, a la pantalla, a lo que sea, ¿no? Y era un poco eso, era no tanto con el usuario, por eso no se le dañaba, sino Yo le he era más... dado mucha caña a Microsoft y ahora estoy encantado con Microsoft. Sí, ¿crees que ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado? Satya es otra cosa. Ujú. La peor Microsoft la vivimos con Balmer, por Uf, supuesto, terrible, Steve Ballmer. y también Balmer fue lo peor para Microsoft, por Ujú, supuesto, con una ujú. evolución de su cotización asquerosamente mala, Sí. ¿no? Satya le ha dado la vuelta a eso y Satya es un tío muy inteligente, muy Ujú, interesante, ujú, que aprecia muchas cosas, que aprecia el código abierto, que ujú. contribuye, que tal. Contribuyen. Ujú. Sí, 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 o sea, es un tío que le ha dado la vuelta a la compañía.
O sea, es una compañía que simplemente por la historia que tiene y por muchos de sus trabajadores que tal, puede aportar muchas cosas, ¿no? Fíjate que de hecho lo que le ha hecho a Google es un hackeo total, o sea, es un Mm, hackeo de libro. O sea, es sí, sí, decir, es increíble. tú no puedes lanzar esta herramienta porque te haces polvo a ti mismo, yo sí puedo, porque Ujú, yo tengo un 2% de mercado en mi buscador, me da claro. igual. O sea, Ujú. es que el coste me da lo mismo. Sí, es increíble también porque Microsoft, por ejemplo, que con Balmer no lo hubiésemos visto, pero con ese cambio saltó a las videoconsolas, por ejemplo, con la Claro, Xbox. Digamos claro. que empezó a ser más de no ese monopolio de todo esté en mí, sino yo estar en todos los mercados, ¿no? Ujú. Un Sí, poco sí. ese cambio sí que se ha notado. Bueno, para mí siempre fue, digamos, Microsoft, la figura Bill Gates y todo esto nunca. Para mí mucho tiempo fue eso, el mal Sí, absoluto. sí, claro, claro. Pero he cambiado mucho últimamente. Te digo, Ujú, ahora acabo de postear con una foto de Brad Smith, vamos. ujú, ujú. Fíjate. O sea, ¿crees que un poco ya están, ya te digo, se nota el cambio, ¿eh? Lo nota el cambio en la comunidad, como, bueno, pues aportan, ¿no? Hay gente que nunca le van a odiar siempre, oye, da igual que pongas dinero para proyectos de software libre, para Archive, para lo que sea, que La eres el mal. experiencia, la experiencia es un grado. Mm, Lo qué digo bueno. aquí con mi barbita blanca y estas Ujú, cosas. qué La bueno. experiencia es un grado. O sea, el paper que más me ha gustado, el artículo que más me ha gustado últimamente es uno de Cory Doctorow, que Ah, habla de la enshittification, ¿no? De cómo ah, las sí, compañías lo he se visto. mierdan y se Ajá, vuelven tal. Y hay muchas compañías de las .com actuales, de las big tech actuales, ¿no? ujú, O sea, Amazon, Google, por supuesto Meta, que es el mal ujú, absoluto, ujú. etcétera, que están en plena fase de densification, de Ujú. volverse una mierda asquerosa, que Total. son pues eso, malas para la sociedad, malas para los usuarios, tal. Y en cambio Microsoft está de vuelta, ya Ajá, estuvo ahí, ya claro, aprendió de aquello, entonces claro. ya estuvo enshitificada hasta los ojos y ahora sale de aquello, ¿no? Sí, Entonces, sí, es la curioso. experiencia es un grado. Te comento una que seguro que la conoces. Una última decisión que han tomado es en la carrera esta de las videoconsolas. Ya sabes que las videoconsolas acaban pues los juegos de Play para los juegos de Play, los de Xbox para Xbox. Pues, Justamente, pues ahora lo que han hecho ha sido abrirlo y que puedas jugar a los demás. Es una totalmente, decisión muy totalmente. extraña que otros no Hemos tomarían. comprado, hemos comprado esta compañía y no es para cerrar el mercado, es para abrirlo más. Ahí lo tienes. O sea, Mm, eso ya sí que encaja muy bien lo que acabas de decir, que está de vuelta de sí, 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 bueno, de la enmierdeación, no sé cómo se sí. traduce al castellano, y al revés, está diciendo, no, no, que aquí lo interesante es la comunidad, digamos, tengo clientes en la comunidad, no Ujú. absorberles y tal. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y con respecto a esta cuestión anterior, un poco de los virus y las filtraciones, aquí hay otra gran pregunta muy interesante, porque en este canal, como te comentaba, pues hay muchos hackers que se juegan su libertad muchas veces por Mm, esa ética, por dar a conocer la verdad, porque el mm. mundo sea mejor o más libre, o que conozcamos todo sobre todo. Y la pregunta es, ¿tú qué piensas de que existan filtraciones de datos confidenciales, tipo los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, en España, por ejemplo, las cuentas del PP? ¿Tú Es una, crees que esto sirve es de un algo? síntoma de salud. Salud ciudadana, ¿no? Claro. O sea, yo en su momento, Democrática. mira, la primera, de hecho es curioso, es la primera interacción que tuve con Bitcoin. Ujú. Cuando Wikileaks lanzó su primer, eso, los Los primeros papeles, cables, sí, los los de papeles Irak, aquellos. Ujú, sí, los que filtraron a partir de este hombre, del militar este ujú, que... ujú, ujú. ¿no? Bradley Manning, sí, sí. Exacto. Conocemos la historia. Ujú, Ya, ya no es Bradley, ahora no me acuerdo cómo se llama ahora Bradley, tiene nombre de ujú, mujer. ujú, Eh, pues cuando Manning filtró aquellos papeles y salió tal, y el vídeo del helicóptero y todas estas cosas, ujú. se lió parda de mucho, super fatal. Y claro, si querías donar a Wikileaks, personalizado en aquel momento en Julian Assange, porque era el, ¿no? el que tenía que correr, huir de la policía y todo esto, ¿no? Ujú. Si querías donar, no podías donar ni con, ni PayPal con, y con... ni con PayPal, ni con Mastercard, ni con Visa, ni con nada. Eso fue Y increíble. fue la primera vez que manejé bitcoins para Esa donar. historia fue increíble porque fue, Yo me acuerdo estar posteando y actualizando el post cada 10 minutos. Ahora está en Shemeretievo en el aeropuerto, ahora se escapa, ahora no sé cuántos, hay que hacer esto. eso fue Posteando cada increíble. 10 minutos. Eso fue increíble. La comunidad haciendo mirrors de Wikileaks porque pensaban Sí, que lo iban a echar abajo. sí, sí. Estuvo toda la comunidad de todo el mundo
concentrada. Otros echaron abajo Mastercard, echaron abajo Es verdad. PayPal, echaron abajo Amazon, el Ministerio de Defensa. Lo tengo cronificado en un post, vamos. O sea, ahí Fue está. una de aquellas guerras de los hackers Total, contra el total. establishment y tal. Y efectivamente, el Bitcoin era residual. Sí. Aquel paper 2009, luego además te preguntaré una cosita. Casi nadie lo usaba, 4 frikis, como decías antes, y ese fue, yo creo, el momento en el que se dio a conocer Sí. realmente. Sí, Qué sí. bueno. Y en esta cuestión, o sea, ¿tú crees que es un tema de, un poco, yo lo comentaba en otros, un poco como Platón, ¿no? Si la democracia se corrompe, es tu obligación, Claro. digamos, revelarte o corregirla, ¿no? Entonces, No puede ser. A ver, la transparencia máxima es un problema, porque la transparencia máxima impide hacer muchas cosas o impide ser operativo. No eres la seguridad operativo. nacional también, claro. Pero hay muchas cosas que sí requieren de un toque de transparencia, y si no lo pone nadie, lo tienen que poner aquellos que puedan. Buenísimo, O sea, que yo buenísimo. admiro muchísimo a eso, bueno, a Assange acabé escribiéndole el prólogo para uno de sus libros en español, vamos, para la edición española de uno de sus libros, ¿no? Qué grande, qué grande. Sí, no, y no solo Assange, hemos tenido, por ejemplo, una figura que a mí me encanta muchísimo, que no tanta gente conoce, que es Phineas Fisher. Phineas Fisher nos enseñó, se coló en Hacking Team y nos enseñó cómo funcionaba Pegasus, nos enseñó todo esto y desapareció. Phineas Fisher se coló en un banco de las Islas Caimán, hackeó el sistema SWIFT de banca internacional, sacó un montón de dinero y lo regaló a otros hackers y activistas y proyectos que él consideraba interesante. O sea, quiero decirte que Julian Assange es uno con un Sí, sí. final terrible, pero ahí hay muchos otros más muy curiosos también. Y es un poco esta pregunta es por esto, porque al final es una poca gente que se la juega bastante. Fijaos, también la audiencia, y tú conocerás bastante lo que está sufriendo Julian Assange a día de hoy. O sea, nos podía haber pasado a cualquiera. Y cuando hace determinadas cosas porque ya se le ha ido la olla, pues, hombre, es fácil criticarlo, pero es que, hombre, hay que llegar hasta ahí. Es que Julian Assange era Mendax, era un hacker mítico, él creó un escáner de puertos llamado Strobe, que era el precursor del Nmap. Nuestra comunidad ya le conocía. Entonces, claro, fue el mundo el que conoció al gran Julian Assange, pero el resto ya lo sabías. Generó un sistema de cifrado que es un poco en lo que se basa BitLocker, digamos, y sistemas de cifrado que él ya en los 90 ya estaba funcionando con ello. Entonces, es un poco esta pregunta es un poco por esto, ¿no? Porque también vemos esa desilusión de que al final nada cambia de alguna manera, que luego te voy a enlazar un poco, pero todo cambia, pero nada cambia. Sabemos que en Irak mataron a aquellos periodistas de aquella gente, pero al día siguiente pan y circo de nuevo. Entonces, también esta pregunta la hago un poco para ver qué piensa la gente, para que no pierda tampoco la ilusión de querer contar la verdad. Las cosas cambian, pero cambian despacio y cambian a una escala que no lo percibimos. Es muy difícil percibirlo, pero generacionalmente cambian y yo creo que sí, que hay que estar ahí, o sea, es fundamental. Claro, esta cuestión la engancho pues, con lo siguiente que te voy a comentar, la mítica película de Matrix, cuando Morfeo se enfrenta a Neo y claro, él tiene que elegir, ¿no? El libre albedrío, conócete a ti mismo, pero elige tú, no te voy yo a imponer. Y le da la pastilla roja, que sería un poco esto que estamos hablando de aceptar la verdad con sufrimiento, con una incomodidad, o digamos la pastilla azul, que sería pues permanecer en la comunidad de la ignorancia del pan y el circo. Enrique Dans, ¿qué elegiría? ¿La roja o la azul? Yo elegí la roja hace mucho tiempo. Si no, estaría pudriéndome de ganar dinero haciendo otras cosas, ¿no? Claro. O sea, el mundo académico no es lo que mejor paga, ¿eh? El mundo académico, hombre, no está mal dentro de lo que es el mundo académico. Me considero bastante privilegiado porque el IE y las escuelas de negocios en general pues pagan mejor que la universidad en su conjunto, pero desde luego podría estar haciendo otras cosas y ganar mucha más pasta. Claro, en tu caso es muy fácil, sí, claro. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Pues porque es muy vocacional y porque es muy, no sé, o porque creo que la educación es realmente una de las palancas más importantes a la hora de cambiar cosas. Si consigues inyectar una serie de valores en gente que luego va a estar en puestos de cierta responsabilidad, y yo mantengo mucho contacto con mis exalumnos, sé dónde están. Si consigues que aprendan una serie de cosas y que no sé, que entiendan que hay una parte de la ética que es fundamental,
¿no? Pues creo que tú tienes un efecto multiplicador sobre el cambio. Sin Y duda. realmente creo que las comunidades empresariales están cambiando. Creo que lento, muy lento, por supuesto. Es lo que te digo, los cambios no se ven de un día para otro. Ujú, Y muchas veces a lo largo de una vida profesional tardas en verlo. Pero creo que sí que estamos consiguiendo cosas. ujú, Ah, Creo que hay compañías que ya se plantean las cosas, empiezan a plantearse de otra manera, aunque siga la dictadura de los resultados trimestrales y tal. ujú, Creo que hay, pues, no sé, grandes fondos de inversión que hacen algo más que blanquearse o que verdecerse o que hacerse los verdes, ¿no? ujú, Hacen algo más que greenwashing. ujú, claro. Cuando BlackRock dice no voy a invertir en compañías que no tengan claro esta serie de principios, Está mandando un mensaje, sí. lo que manda es la leche. Sí, sí. Aunque luego no lo cumplan estrictamente y aunque luego la tercera derivada Sí, hace pero que, alinea, les alinea. pero por lo menos mandan el mensaje y ya es algo, ¿no? O Ujú, sea, y eso no es fácil, porque son muchas escuelas de negocio, muchos directivos, muchas compañías, hay que ir sembrando. Y ujú, creo que para mí la forma, yo tengo claro que la forma de sembrar en mi vida es escribir cosas y enseñar cosas o intentarlo, ¿no? ujú, Entonces, ¿podría hacerlo de otra manera? Pues posiblemente, pero y a lo mejor pues viviría en una casa más grande y tendría, ujú, no sé, ujú. pero Es otra línea de tiempo. Ujú, y creo que llega un momento en tu vida profesional que dices, esto es lo que sé hacer. ujú. Claro, claro. ¿Sabes lo que me viene mucho a la mente? El modelo de Islandia, el modelo educativo por el cual, fíjate la analogía con lo que acabas de decir, la gente rica, la gente pobre, cualquiera, no puede elegir el colegio, sino que tiene que ir al que está asignado Ujú, por zona, y eso implica que gente más pudiente y menos pudiente vayan a la misma escuela, la gente que tiene más dinero se preocupe que la escuela esté bien, igual que los que ujú, menos, y esos futuros empresarios que vienen de esas familias, sí, digamos, más pudientes, se hayan educado con gente de todas clases, etcétera, ujú, y cuando sean directivos, grandes directivos, pues hayan tenido esa empatía o hayan vivido esto para ujú. entenderlo, para entenderse, y eso generará algo más igualitario. O sea, es un poco, yo creo, va muy de la mano con esto que dices, ¿no? De que en esa divulgación está en que los futuros empresarios, los futuros directivos, si ahora aprenden esa poca ética o lo que sea, o ese, digamos, no. Y se mezclan con gente. O sea, yo creo que lo que más aporta Claro, no sé, lo que más me flipa de mis clases es que tengo gente de todas partes, claro, literalmente de claro. países que no sabía dónde estaban, ¿no? O que existían. O sea, el año pasado tuve un tío de Eswatini. Tienes que mirar el maldito mapa donde está ¿Dónde está Eswatini eso? hasta darte cuenta de que es una de las repúblicas Zulús segregadas de Sudáfrica, en el norte de Sudáfrica y sin acceso al mar. Brutal. Oye, el tío era un crack, completamente becado, de arriba abajo. O sea, Ujú. pero muy bueno, muy listo y tal. Entonces, claro, tienes en clase a un tío de Eswatini completamente becado con otro que lleva trabajando de consultor 7 años y que se paga él el Claro, máster. el máster y tal. El estereotipo de niño rico que le pagan los papás el máster no existe Qué hoy en bueno, día. qué No bueno. existe. Es gente es gente de 30 tacos que lleva trabajando 5 o 6, que ha ahorrado y que dice, ya he encontrado mi techo profesional, si Ujú, no tal, entonces voy a hacer el máster, me pago mi estancia en Madrid, me pago. Entonces, juntar a esa gente en un aula y que el tío de Saudi comparta experiencias con la chica de Corea y el no sé qué, ujú, es alucinante. claro. Luego te demuestra una cosa muy interesante y es que cualquier cosa que hagas que te lleve a creer que el resto del mundo es como lo que hay en una habitación, en una clase, es mala. O sea, Ujú, no es verdad. Entonces claro. tienes que pensar más allá. Mi obsesión es sacarlos de clase, es llevarlos a sitios, es que hagan cosas fuera de la clase, porque dentro de los protectores muros del IE todo es más. Aquí discutimos de todo, viva la Ujú. vida, ¿no? Sí, sí. De nuevo, te voy a otro modelo educativo. El modelo sueco es obligatorio un año salir fuera del país. Te lo pagan todo, pero mira otro mundo, mira, y luego vuelves con lo que tengas, con lo que hayas aprendido y tal. Yo esos modelos, digamos, me parecen muy interesantes para abrir las miras, y más en un tema como el tuyo, la innovación. La innovación no está en las cuatro paredes de tu casa. ¿Cuándo somos innovadores? Somos muy innovadores cuando nos vamos a vivir a otro sitio. El Claro. viaje no cuenta, porque el viaje es transicional, estás aquí, pero no estás, o sea, estás viendo Ujú, monumentos y tal, pero no, cuando te vas a vivir a un sitio, abres una cuenta de banco, ujú, alquilas un piso, no sé qué ujú. tal, ahí de repente eres súper innovador. Claro. Y combinas eso con enseñanza de cierta calidad, no de la que te aburre, sino de Ujú, la que te estimula, ujú, eres lo más innovador del mundo. Entonces yo tengo unos alumnos que están en un momento vital en ujú. el que pueden ser potencialmente innovadores a tope. Qué Y bueno. de hecho, lo que más
gloria y relumbrón le da al IE no son los alumnos que acaban de socios de una consultora ni de directores, altos directivos en una gran empresa. No, no, son los que montan sus empresas. Claro. Son, yo qué sé, los que montan una empresa de enseñanza de idiomas que acaban vendiendo que se hacen ricos. O los que montan, el que monta Más Móvil. O sea, el que monta Más Claro, claro. Móvil, Maini es un maldito crack que lo hizo fenomenal en su máster y sale y lo que hace es desde un simple operador virtual Más Móvil, hackea todo el sector Sin español. duda. Y se cuela. O sea, y ese tío es exalumno. O sea, esos son los exalumnos que de verdad te dan, ¿no? Porque al final nuestra universidad es una universidad montada por un innovador que decide, pues eso, montar un proyectito. O sea, lo que era el IE en su momento, al principio, en el año 73, cuando lo monta, era una escuela de negocios en Madrid, porque no había ninguna, las que había estaban en Barcelona, y porque las que había en Barcelona eran una de Opus Dei y otra de jesuitas. Entonces, podía montar una que no tenga ninguna adscripción religiosa ni política de ningún tipo, Qué bueno. que sea neutral y que esté en Madrid, ¿no? Entonces dices, si ese tío que monta un proyecto empresarial tiene dos dedos de frente, lo que va a montar es una universidad que fabrique emprendedores. Y es lo que más gloria le da al IE, que aparezcan emprendedores. Claro, claro, y que estén en las referencias, sus currículos, que hablen de ello. De ahí la diversidad, de ahí la apuesta por la internacionalización y todo eso. Muy bueno, muy bueno. La última pregunta de este bloque la puedes llevar también donde quieras, puede ser personal, profesional, filosófica incluso, y es, si tú pudieras hacer una pregunta, Enrique, y obtener una respuesta y comprenderla, sintetizarla y tal, ¿qué preguntarías? Vaya pregunta. Claro, imagina que pudieras saber algo. ¿Cómo provocar el cambio? ¿Cómo provocar el cambio? Qué bueno. El tema es que los cambios, tenemos los ingredientes que hacen falta para un cambio, los tenemos siempre en la cabeza y normalmente tenemos incluso capacidad de hacerlos, pero cuando los tienes y los juntas, el cambio no ocurre y no ocurre así de fácil y ocurre muchas veces mediante derivas generacionales, mediante... A mí el problema que realmente me obsesiona, que por supuesto es la emergencia climática, la tecnología ya está a la altura. Podemos hacerlo, ¿no? Sí, y el conocimiento de todo, de los entornos. Podemos hacer lo suficiente como para conseguir que el planeta no se vaya al carajo. Y sin embargo, no lo hacemos. Y hay tal cantidad de gente que no solo no lo hace, sino que no lo quiere hacer, que está en fase de negación, que está en fase de lo que yo hago no importa, que está en fase de... O sea, nihilismo, sí. Claro, yo no soy capaz de estar, yo la pasta que gano, que no es tampoco tanta, la dedico fundamentalmente a intentar cambiar la forma en la que vivo. Cuando me sobra pasta, pues ¿qué hago? Monto placas en el jardín, en el techo, y después me pongo una batería, y después me pongo un coche eléctrico. ¿Por qué? Pues porque tengo por lo menos que dejar de hacer yo aquellas cosas que estoy convencido que son malas, ¿no? Y convertirme en un tío que disminuye su huella de carbono una auténtica barbaridad gracias a una serie de cambios, ¿no? Sí. Pero luego se lo cuentas a la gente y dice, no, es que no. Qué importante es la ¿Cómo frase que has dicho. ese cambio? Es brutal tu frase, yo la he usado también muchas veces. Sintetizarlo en un haiku, lo importante no es cuándo, lo importante es cómo. Esto se lo hemos aplicado al 15M, se lo hemos aplicado al activismo en general miles de veces. ¿Cuándo vamos a...? No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo ya llegará? Igual ni lo ves, pero ¿cómo? Que esté bien claro cómo para que suceda y cambie de verdad. El 15M es un ejemplo claro. O sea, el 15M no era en lo que acabó. Para nada. Claro. El 15M no era un movimiento político, era un movimiento metodológico. Claro. Y fíjate que era cambiar la metodología de la política, pero fue posteriormente secuestrado por un movimiento político. Exacto. Que acabó evolucionando para convertirse en Podemos. En partidos políticos y tal. Sí. ¿Sabes lo que nos dijo? Fíjate que en esta cuestión de 15M, al final el nombre es cuándo, 15M, pero no cómo. No se cogió el nombre, ¿no? De indignados. El nombre es indignados. No nos dimos cuenta de que en cuanto la cosa se fue a la calle, la izquierda tenía mucha más experiencia gestionando la calle que nosotros. Asamblearismo, efectivamente, claro, la participación ciudadana, la resistencia en la calle. Y se lo llevaron. Y se llevaron el movimiento para convertirlo ¿Sabes lo que nos decía el gran Josep Joubert? Que el 15M lo vio como unas prácticas de máster de unos politólogos de la universidad. Sí. Básicamente. Hicieron sus prácticas allí
y Éramos tal. una panda de pringados. O sea, lo intentamos, Lo intentamos. propusimos algo, propusimos cambios metodológicos, cambiar la democracia para Sin duda. mejorar la calidad de la democracia muchísimo. O sea, eran unas propuestas Y, que mejoraban mucho la claro, calidad de la y el democracia. cuestionamiento directo de no nos representan. Claro. En aquella época los dos partidos mayoritarios de un bipartidismo la misma mierda son. El Ujú. mundo nos vio, porque vamos, Sí, luego sí, esto se sí. extendió, Wall Street, en Ujú. todo el mundo Sí, hubo sí. digamos, similar, el Nuit debout Pero en en todas Francia, partes fue secuestrado. La primavera árabe fue la secuestrada, primavera el árabe. Occupy Wall Street fue secuestrado y el 15M se convirtió eso en una izquierda trasnochada. Sí, tal Básicamente. cual, tal cual. Pero no sé, yo creo que esa ventana, ese cómo, yo creo que nos dimos cuenta en que hay que saber seguir, ¿no? Es una carrera de resistencia. Sí. Tenemos buenos factores sorpresa, digamos, buen sprint, pero luego qué, ¿no? Luego qué. Y claro, y efectivamente, de nuevo, este cómo que tú dices, para mí también en el activismo es vital. A cualquier escala, tú lo has llevado a esa, yo te lo llevo a esta otra, es vital, incluso en el cambio climático, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque qué, cuándo y tal, pues ya lo iremos, Todos lo vamos. Sí. ya lo iremos viendo. Bueno, y en este segundo bloque vamos a hablar un poco de tus cosas, Enrique. Y hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención cuando veo tu perfil, y es que tú, digamos, eres un licenciado en Ciencias de la Biología, digamos, por la Universidad de Santiago, y resulta que, no sé, partiendo de ciencias puras, ¿cómo es que terminas llevando tu profesión, digamos, a las ciencias sociales, como son la economía, la innovación, las finanzas? ¿Cómo puede ser? Es que es un tema muy curioso porque en España, efectivamente, esto llama mucho la atención y genera ¿Mm? esa pregunta. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, yo cuando llegué a hacer el doctorado les encantaba y les parecía muy normal. O sea, piensa que en las universidades norteamericanas es muy normal que hagas un major y un minor y Mm, que tengas, pues eso, que vayas por distintas ramas y que tal, o que tengas un componente de humanidades importante en un ingeniero, cosas que... y ujú, en España no. En España tú vas a una universidad a doctorarte en ingeniería si estudiaste biológicas y no te dejan ni entrar por la puerta. ujú. Entonces es curioso, o sea, yo estaba haciendo biológicas porque me influyó mucho en su momento, pues yo soy de la generación de Félix Rodríguez de la El gran Fuente, Félix, no claro, de su generación, sino de los que nos educamos claro, con Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau. claro. Yo tenía una fijación por la naturaleza enorme. Yo llevo buceando desde los, yo qué sé, 7, 8 años. Qué O sea, bueno, qué bueno. buceando en la época en la que las lentillas eran una cosa muy dura y muy cara, con lo cual mi padre no me dejaba bucear con las Para no lentillas perderlas. para no perderlas y yo buceaba, pero bebía menos que Pepe Leches. O sea, Claro. yo cuando ya volví a bucear, ya pagándomelo yo y con la lentilla manual, me la empecé a disfrutar. Vamos, yo me paso todos los veranos debajo del agua en la ría, Qué guay. en Galicia, vamos. Claro, es que además Galicia tiene una naturaleza preciosa, brutal. Claro, Es claro. muy bonito. Lo que pasa es que luego te metes un día en Maldivas y ves más peces en una hora que los que has visto Eso en todo el es resto de tu vida haciendo en la Costa de Morte, sí. pero vamos, pero eso, neopreno de 7 milímetros y 2 horas en el agua estoy Qué en bueno. Galicia, vamos. Entonces, claro, yo me meto en biológicas pensando que era mi carrera vocacional. Me meto ahí y me doy cuenta de que la carrera te preparaba en realidad poco menos que para ser profesor en un instituto de enseñanza media. Mm, Era desmotivante a tope, o qué sea, bueno. no me convenció nada el enfoque de la carrera. Había unos cuantos privilegiados que podían llegar a ser biólogos y hacer acabar trabajando en un laboratorio Ujú, y muy sacrificado, porque claro. mi problema es que incluso aunque hubiese sido un tío de unas notas altísimas, Ujú, no podía acceder a la mayor parte de las becas de investigación ujú. por ingresos, porque mi Ostras, padre era un directivo de la refinería de La Coruña claro. y ganaba, pues eso, no vengo de una familia rica en absoluto, pero sí Ujú, razonablemente acomodada, ujú, ¿no? ujú. Entiendo. Entonces pues, termino la carrera y veo que la mayor parte de mis compañeros se van a hacer lo que se llamaba en aquel momento, creo que se sigue llamando el CAP, El CAP, sí. el Ujú. curso de adaptación pedagógica, Así es. para dar clase Ahora es obligatorio, de hecho. en un instituto de enseñanza media. Yo digo, ni de coña, yo Ujú. no.
yo no quiero pasarme el resto de mis días dando clase en un instituto, Ujú. paso, me voy a hacer otra cosa y es cuando me empiezo a plantear, llevaba una temporada planteándome que me gustaba el mundo de los cultivos marinos, Ujú. de la acuicultura en general, que estaba además muy incentivado en Santiago, aunque Santiago no tenga mar, pues hombre, es Galicia que está rodeada. Claro. Entonces, pues, empiezo a darme cuenta de que allí había, pues eso, dinero, subvenciones, inversores, posibilidades. Y Ujú. digo, "Hombre, no puedo montar esto si no tengo un cierto bagaje de tal, voy a hacer un máster para que me enseñen". Y escojo el IE porque era de las escuelas de negocios que había en España, pues era la que más preparaba a emprendedores. Qué Y dije, bueno. voy a hacer el máster, vuelvo a Galicia y busco pasta para montarme una empresa de cultivos marinos. Qué Y grande. mi futuro era cultivar rodaballos. Qué grande. Entonces, claro, me voy a hacer el máster y me encuentro que nada más llegar al MBA, uno de los primeros cursos que me dan me lo da un profesor de estrategia que le encantaba el mundo de la tecnología y que pretendía explicarme pues, cómo se usaba un ordenador. Y yo llevaba ya desde Claro, principios un de la tiempo. carrera, desde aquel ordenador que me regaló mi padre, utilizando un ordenador. Y en la primera clase le digo, mira, Mario, verás esto que me quieres enseñar. Yo, pues hombre, como que un Algo poco piloto. como que ya me lo sé. Él se enfrentaba a una clase de 35 ordenadores muy larga en forma de pasillos, una especie de submarino, aquello parecía, Ujú. donde los que iban de la mitad para atrás de la clase, bueno, en aquella época era eso, informática en modo carácter, Ujú. el Lotus, el tal, y Claro, claro, la claro. gente se perdía y no sabía en qué menú. Entonces, pues yo me dedicaba a sacar, a volver al recto camino de la verdad a los que se habían perdido. Y le quitaba trabajo a José Mario, que era el profesor, que por lo tanto me puso una notaza Una como la buena copa de un nota. pino. Entonces, claro, resulta que yo hago mi máster, me sale muy bien porque yo estaba muy agobiado, Ujú. porque mientras, no sé, yo era un ser asocial en el máster. Ujú. Primero porque tenía novia, la Ujú. misma novia que sigo, la que estoy casado, que llevo 32 años casado, más 8 de novios, imagínate. Ujú. Entonces, Qué bueno. segundo, porque vivía en Majadahonda, que es donde vivía mi tía, a Ujú. cuya casa me vine para Claro. hacer el máster, ¿no? Y entonces, si vivías en Majadahonda y no tenías coche, pues ya era jodido aquello de Ujú. socializar, ¿no? Ujú. Y tercero, porque yo le había dicho a mi padre, papá, hasta aquí ya me has pagado la carrera, mira qué bien, yo el máster me lo pago yo. Me Ujú. pedí un crédito, me vine a hacer el máster y el Qué crédito grande. cubría mi estancia en Madrid y mi matrícula del máster. Con Qué lo cual, grande. si de repente me echaban y un máster es posible que no lo termines, si Ujú. fallas por el medio y tal, pues me quedaba de Te repente salía caro, te salía caro, sí. con crédito, imagínate. O sea, Ujú. entonces yo obsesionado, saqué un ranking muy bueno en mi máster porque estaba, boom, centrado, ¿no? Y resulta que en mi máster hice un proyecto de creación de empresas que todo el mundo hace en el IE, que era una piscifactoría de rodaballos. Termino el máster y un día voy a imprimir currículums al aula de informática del IE porque tenían impresoras láser y la mía era matricial, me quedaba mucho más mono en láser. Entonces, pues me voy a imprimir currículums, vuelvo con mi disquete a casa y al meter el disquete en casa había un virus. Hostia. Entonces, claro, me daba igual, porque mi ordenador recuerda cuál era. Mi ordenador era un IBM PC sin disco duro. Claro, vaya historia más buena. ¿Vale? Apago el ordenador, se Ya murió el está. virus y ya está. No va más allá, ¿no? Pero dije, joder, conciencia ciudadana, voy a llamar al IE y decir, oye, que hay un virus en la telefonista me coge el teléfono y, bueno, ay, pero ¿cómo que un virus? La gripe, pero esto qué es. Maldita idea de lo que era aquello. Y me pone con el único chalao que podía saber lo que era un virus, que era mi profesor de informática, José Mario. Claro. Y José Mario me dice, por cierto, ya que llamas, ¿no? Muchas gracias por avisar y todo esto y tal, y ahora paso un antivirus. Ya que llamas, tú es que se te daba muy bien esto de explicarle a los alumnos cómo tal. ¿Por qué no te piensas el venirte a trabajar y a dar clase de esto? Wow. Porque, claro, José Mario no era un profesor de informática, estaba dando informática porque al IE le costaba un huevo conseguir gente Claro, que diese clase de informática sin hablar raro, claro. sin tener la terminología que tiene un ingeniero informático. Digo, es claro, sí, sí, sí. La Hubo una forma. época, yo me acuerdo, mucho ingeniero industrial, mucho físico reconvertido, ¿no? O sea, ingenieros informáticos como tal, Totalmente. muy pocos. Este hombre era ingeniero aeronáutico, ¿Ves? especializado en estrategia empresarial, daba clase de estrategia, pero se veía obligado a dar clase de informática porque no había gente que diese clase de informática como él pensaba que se debía dar. Claro, Y él decía, tú eres un biólogo, hablas normal, le explicas a la gente cómo se usa un ordenador y no les intimidas. claro. Claro, fíjate, me fichó a mí, biólogo, y a Julián de Cabo, abogado.
Qué Los bueno. dos sabíamos utilizar un ordenador desde hacía tiempo, lo usábamos para un montón de cosas, pero no hablábamos raro. Y nos ficha por eso. Bueno, no nos ficha, en realidad nos encarga que demos Ya pues, os había ojeado. unas 200 sesiones al año como freelance. Ujú. Claro, ¿qué pasa? Que yo le digo, no, a mí lo de dar clase, yo pensando en el CAP, en dar clase en un instituto, a mí eso de dar clase me parece un rollo, me parece muy pesado. Y además, cuando yo termino, con un MBA te podías colocar donde te diera la Donde gana. quisieras. Yo ya había asimilado que no iba a poder montar una piscifactoría de rodaballos nada más salir del máster. Nadie iba a invertir en un tío con 20 y pocos Recién años, salido. recién salido del máster. Con lo cual digo, voy a trabajar de algo y ganar un poco de dinero, ¿no? Para después ya hacer realidad mi vocación. Entonces le digo, no quiero dar clase. Tengo varias entrevistas pendientes, tengo posibilidad de colocarme en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa. Estoy en procesos de selección. Me dice, pues es una pena, porque fíjate que yo creo que darías unas 200 clases por sesión y pagamos tanto por sesión. Yo dije, ¿cómo? Hice la multiplicación y dije, venga. Claro. Sí. Y me quedé por la pasta. Toma ya. Como freelance ganaba una pasta. Buenísimo, O sea, tío. Encima recién salido, qué bueno. el sueldo que ganabas con una oferta de MBA de aquel momento, recuerdo que eran unos 3,5 millones de pesetas al año, lo que te ofrecían como media más o menos tal, no tenía nada que ver con lo que podía ganar como profesor dando 200 sesiones al año. Qué bueno. Ganaba un montón y encima tenía un tratamiento fiscal de autónomo que era pues eso, que te llevabas más dinerito. Claro, claro. Se lo cuento a mis padres y mi madre, un drama. Sí, no. Un contrato. ¿Cómo que autónomo? ¿Cómo que, Dios mío, esto es horrible? ¿Cómo se lo cuento yo a nadie? Claro, digo, mamá, Sí. espera. Lo importante es tener un contrato, Claro. porque así puedes trabajar ahí y tal. Aquella idea, ¿no? De estar siempre en la misma empresa muchos años, tal. Claro, fíjate, llevo 32 años en la misma empresa, pero bueno. Ya, pero... En aquel momento a mi madre le pareció un horror. Y yo le dije, mamá, déjame tranquilo, yo con esto gano una pasta, me lo llevo limpio para casa, después pago no me acuerdo que se pagaba el 15%, se pagaba de autónomo o algo así en aquel momento. Oye, genial, tal, el rey del mambo. Entro en el IE y ¿qué me encuentro? Que el IE es un sitio que no te deja convertirte en profesor de una cosa y punto, que te ofrece todo tipo de tentaciones. Viva, sí, que estés vivo, claro. Entonces, de repente llegaba el profesor de finanzas y me decía, tú eres el de los ordenadores, ¿no? Sí, pues oye, estoy haciendo esta valoración, me acuerdo, del parque de atracciones de Madrid. Necesito a alguien que maneje la hoja de cálculo fenomenal porque necesito hacer unos cálculos de escenarios que te cagas. Qué bueno. Venga, para allá voy. Me pasaba, trabajaba por las noches, trabajaba yo qué sé tal, aprendía un huevo de finanzas Claro, y cobraba aparte por claro, consulta. claro. Yo estaba flipando. Yo no había visto tanta pasta junta nunca. Entonces, claro, de repente era, tanta pasta, que luego me hice tonterías absurdas, o sea, dediqué los primeros sueldos a vestirme, porque claro, había que ir Claro, claro. No, pero estabas en una lección de... trajes, te compras Brutal la historia. divisa que tardas en pagar yo que sé cuánto, Claro. Pero bueno, el caso es que te das cuenta de que te pones a dar clase ahí porque te has quedado por la pasta y en la primera clase que das dices, cuidado, esto es otra cosa. Los alumnos están motivadísimos, Claro, no son niños. están muy bien seleccionados, valoran un montón cada minuto de clase y como les des un poco de bullshit, te sacan de clase a bofetadas. Esto es retador, es Exigencia. esto es divertido. Responsabilidad y exigencia, qué Y bueno. de repente me encuentro con que me lo paso cañón dando clase. Es claro, me pongo a dar clase, me pongo a mejorar mis clases, a buscar metodologías nuevas, a escribir mis propios casos, tal. Cañón, me lo paso cañón. Y en el medio, pues unas veces hacías la presentación para un profesor de marketing y otras veces hacías la hoja de cálculo para uno de finanzas y yo qué sé, de todo, de consulta, no sé qué. Llego, así me planto ya en el año, me gradué en el 90, me planto en el 96. Y en el 96 viene el y me dice, tío, llevas 6 años dando clase como freelance, la estás muy bien, tienes muy buenas evaluaciones, los alumnos evalúan de 1 a 5 en el IE y yo, pues eso, consistentemente tienes que estar por encima del 4, yo estaba ahí, con lo cual pues me dicen, oye, estaría bien que te doctorases. Y te contesto lo mismo a mí, lo mismo de la otra vez. Doctorarse, tío, eso suena, qué rollo, por favor. Se tarda un montón y hay que estudiar, volver a estudiar, no sé qué, tal. Ya, pero si consigues tu acceso a una de las universidades en esta lista, lo pagamos todo. Y digo, eso suena mejor. Y qué lista más buena, ¿eh? Dilo. ¿Dónde Las fue? universidades y a mí me acepta London Business School y me dice, Lee, eso está demasiado cerca. Me acepta Wharton y me dice, Lee, ahí.
ahí quiero que vayas. Y me acepta UCLA. Claro. Y yo voy a Filadelfia, veo Filadelfia y digo, voy a Los Ángeles, veo Los Ángeles y digo, esto mola más. Claro. Le digo a IE que no voy a Wharton, que voy a UCLA, y me paso 4 años doctorándome Pues en sí. California entre el 96 y el 2000, Pues cuando estaba estallando Internet. a tope, claro, el boom. Sí. Imagínate cómo volví. O sea, vamos, yo empecé en Internet eso, abajo de todo. HTML, CSS, es un servidor, configuración, tal. La primera página web del IE con esta bonita. Qué bueno. No se la enseñaré a nadie jamás. Pero la primera. Pero ahí estaba, a pelo. Con esferitas dando vueltas, ¿no? Sí, directamente. O sea, HTML, que eso ahora no lo hago. Pero en aquel momento, vamos, era la leche. Mi tesis doctoral, el efecto de Internet sobre las pymes, sobre los periódicos, sobre no sé qué, sobre distintos temas, con datos generados en España, porque yo sabía que volvía a España. Claro, qué bueno. Tenía que volver a España, ¿no? Y ya, a partir de ahí vuelvo y ya el IE ya me ficha de Qué verdad, bueno, hasta aquí. en plantilla, etcétera, etcétera. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes otro gran biólogo que cambió su rumbo y después cambió el rumbo de muchas cosas? Que es muy sorprendente y no mucha gente lo sabe. Es Richard Stallman. Richard Stallman empezó a estudiar biología y después cambió, iba al MIT, digamos, porque tenía ahí unos amigos y tal, y se acabó, pues bueno, creando, digamos, GNU, la Free Software Foundation, el software libre. Otro gran biólogo, o sea que algo tenéis ahí, que cambiáis de repente y os vais a otro lado. Y aquí te voy a hacer una cuestión un poco Y también... seguramente un poco Asperger, que yo creo que también. Que también, sí. Estamos aquí para ver si venía. Llevo bastante tiempo hablando con él, pero está ahora algo malete, está un poco pachucho y tal. A ver qué tal le vaya, a ver si le podemos traer y hablar con él. Y aquí te voy a hacer una cuestión también, un poco, también para la gente que se pregunta, ya nos has contado muchas cosas, pero es que nos hables un poco de qué materias hay, un poco, digamos, para el alumnado de la actualidad, en tu labor como profesor en el instituto, ¿no? En la Business School, ¿no? O sea, digamos, ¿qué materias hay? O alguien que diga, a lo mejor me apunto, me resulta interesante, me cae muy bien, me gusta cómo enseña. ¿Qué es lo que podrían...? ¿Que doy yo o que hay en el IE? Yo creo que hay en el IE en general. Si quieres, las que das tú, ¿eh? Pero... No, o sea, el IE tiene una cuestión muy curiosa. Es muy distinto al resto de las universidades. O sea, tú ves la cartera de productos de una universidad y es sota, caballo, rey. Es una escuela de negocios que tiene por ahí fuera. Pues tiene un MBA siempre, tiene un Executive MBA y tiene algún funcional. El IE no paramos de sacar productos. Y si tú me preguntas por la cartera de productos del IE, y llevo 32 años ahí, no me la sé. Estamos todo el rato generando productos. Al principio se nos criticaba una barbaridad. Claro, ¿cómo no criticar a alguien que en el año 2000 saca un máster en e-business? Cuando nosotros mismos sabíamos que en muy pocos años el e-business iba a ser business as usual. Claro. Y que el máster en e-business lo ibas a cerrar directamente. Entonces, claro, para una universidad de toda la vida, que tú hagas un máster pensando en cerrarlo unos años después es una aberración. Claro. Porque piensas, claro, y esos pobres alumnos que pagaron un dineral por hacer un máster en e-business y de repente dicen, no, yo soy máster en e-business. ¿Eso qué es? ¿Eso qué no es? existe, Desapareció. ¿no? Parece como que los has abandonado. No, no los has abandonado, les has enseñado lo que tenían que saber en el momento en que tenían que saberlo. Eso es súper valioso. Claro. Pero no, se nos critica un montón, se nos ha criticado históricamente. ¿Ahora qué ocurre? Que la mayor parte de las empresas, de las universidades, empiezan a ser cada vez más lo que somos nosotros, tribus de indios que vamos a lo loco generando productos, no sé qué, tal. Y es un sitio muy anárquico en el que... Entonces, hay productos de lo que tú quieras. Hay productos de, pues eso, de dirección tecnológica de compañías, hay productos de transformación digital, hay productos de IA, por supuesto, desde hace bastantes años. Hay un montón de cosas ahí que funcionan, no funcionan, otras veces con distintos formatos, con formato corto, largo, medio, con distintas audiencias. El producto arquetípico es el MBA, que es gente que tiene pues eso, sus 7 años de experiencia, 30 años como media y tal, pero Bolonia te obliga a tener un MIM, por ejemplo, un Master in Management, que es un máster pensado para gente que sale de la universidad y que no tiene experiencia. Lo tienes que tener. Entonces, pues, hay distintas audiencias. Yo doy clase al MIM a veces y me lo paso muy bien. Podría dar clase en la universidad también, es todavía más jóvenes. Otras veces doy al MBA y otras veces doy cursos de alta dirección. Son distintas audiencias que te enriquecen un montón, ¿no? Entonces,
Es una estructura matricial. Tú tienes, por un lado, directores de área con conocimiento de, pues, yo estoy en el área de tecnología e innovación, pero está el área de operaciones, el área de marketing, etcétera, y por el otro lado, directores de programa. Entonces, en la intersección surgen todo tipo de iniciativas. Es puramente matricial. Es decir, el profesor de un programa le pide profesores, el director de un programa le pide profesores al director del área, el director del área le manda unos profesores y en función de sus encuestas, el director del programa le dice, no, mándame a uno que tenga mejores encuestas. Claro. Mándame a uno que tal, ¿no? O mándame a uno más enfocado a no sé qué. Entonces, pues negocian. Y es una estructura, eso, que como tal estructura matricial es constantemente fuente de tensiones, de negociación, de tal. De ahí que surja lo que surge. Una cartera de productos demencial. Hay de todo. Qué bueno, qué bueno. Y aquí te voy a hacer otra cuestión que también le hice al gran Eudald Domenech, y es, ¿qué recomendaciones darías a alguien que quiere montar un negocio en la Internet o fuera de él? Como veas, yo creo que lo interesante sería en la Internet, pero como veas, ¿qué recomendaciones darías? ¿No? Un poco, yo qué sé, unos requisitos para emprender, un par de pinceladas. ¿Qué hay que tener? Hay que tener equipo. Lo más, o sea, yo de verdad que lo que más, y yo hablo con muchísimos emprendedores, porque los tengo en clase y como soy el de innovación y tecnología, vienen a contarme todos sus planes, ¿no? De lo que de verdad me dice si van a tener éxito o no, no es ni el proyecto, ni, hombre, proyectos absurdos, los hay, pero no es el proyecto, es la calidad de los emprendedores. No es la ilusión solo, sino las cualidades que tienen. Para mí es fundamental la búsqueda de la diversidad. O sea, dos tíos que se han conocido en el MBA y vienen, o tres que se conocen en el MBA y es que queremos montar una empresa y vamos a hacer un 33% cada uno y entonces vamos a... Dios, os habéis conocido aquí, tenéis un perfil calcao, no va a funcionar. Aire fresco. Necesitáis a un tío como mínimo que maneje la tecnología. Y un tío que maneje la tecnología, si está haciendo un MBA, está haciendo el MBA para dejar de manejar tecnología. No te vale. No busques ahora tenemos un montón de alumnos de India, por ejemplo, que suelen tener un background de ingeniería muy fuerte. Da igual, si está haciendo un MBA, no quiere hacer eso. Búscate un tío en una escuela de ingeniería bueno o ni siquiera. Porque muchas veces el mejor desarrollador no es el que la universidad ha estropeado, es el que... Claro, es el que está fuera. Te cuento una anécdota. A mí varios que estaban haciendo un MBA, un MBA en la Escuela de Negocios de Londres, tres chicos se juntaron y me dijeron, oye, Epsilon, vente a una call que queremos montar un tema de criptomonedas, una especie de mercado y tal, y queremos hablar con alguien técnico y un poco pues que nos digas, ¿no? Yo había creado el eCoin y tal, y claro, yo fui allí y estos tres muchachos tenían muchas ideas de, bueno, tal, pues sí, nos creamos un pequeño fee, lo movemos aquí, la idea tal, y claro, yo lo veía eso en términos de ingeniero y decía, pero vamos a ver, o sea, primero no estés inventando nada, ya existen otros, pero bueno, aún así, ¿dónde podríamos sacarle valores añadidos a lo que estáis tratando de hacer? Claro, estáis intentando posicionar como intermediarios entre quien quiere hacer una compra, ve un valor subir o bajar, quiere hacer una compra, retenéis un tanto de tiempo, digamos, ese dinero para vosotros hacer la compra por otro lado, porque tenéis una cartera más cercana, ¿no? Y digo, claro, ellos empiezan, no, pero es que claro, es que eso es muy complicado. Digo, pues imagínate a nivel técnico que tienes que asegurar el dinero de esa persona, digamos, en tu máquina. Entonces, es mucho mejor que hagamos una API que conecte las dos cosas y tal. Y eso, claro, no era muy difícil, digamos, para que me entiendas, sin meterme, explicarles que su idea estaba cojonuda en términos, no sé, de finanzas, pero técnicamente les iba a salir más caro si tenían una brecha de seguridad. Iban a tener que imagínate, si roban todo el dinero en ese momento en el que ellos lo mantienen para hacer la siguiente transacción, van a ir a buscarles a ellos. Digo, ¿tenéis dinero para afrontar los movimientos que queréis hacer? ¿Habéis calculado todo esto? Claro, se les desmontó, me dijeron, no, muy bien y tal, no me volvieron a... Es que busca la diversidad. O sea, tiene que haber en un equipo de emprendedores, tiene que haber distintos... Tiene que ser realista. Alguien tiene que de verdad tener cierta experiencia de gestión y conocimientos de gestión, etcétera, y alguien tiene que tener conocimientos técnicos y tienen que además pegarse todos los días. Entonces, tienes que buscar de verdad esa complejidad del equipo
que te aporte, por un lado, diversidad fuerte y, por otro lado, pues, que seas capaz de reconocer al verlos que no se van a pegar a los 3 días y a mandarlo Claro, a la sí, mierda, que puede ocurrir. o que alguno se vaya a escapar o vaya a pasar. Y luego, sobre todo, también los tiempos. Ellos tenían unos tiempos, no, esto montamos tal, no sé qué. Yo creo que en 2 meses, tal, digo, 2 Sí, meses, sí, montar esta sí. infraestructura. Digo, ¿y a cuánta gente vais a contratar? No, bueno, te podemos dar y tal, y tú ya. Digo, no estás entendiendo. Digo, si quieres competir en 2 meses, tienes que contratar a los mejores, tenerles aquí y tal. O sea, Grandes discusiones que acabaron un día en un evento con Bonilla, fíjate, discutiendo. Porque, claro, ellos estaban, la comunidad de desarrolladores estaba muy harta de recibir ese tipo de llamadas de los MBAs, que les claro, decían, no, necesito un tío con experiencia en tecnología, no le voy a pagar, no te puedo claro. pagar, pero te doy Te doy participación, participaciones, te doy participación en la empresa. Y el me lo tío dice, dijeron a mí también. el primero, con tus papelitos no como. Claro, digo, Segundo, digo, estás contratando uno bueno, yo no necesito participaciones, o sea, claro, que no. ya me dirás, ¿y cómo les explicas a los MBAs que Eh, la gente no es, Claro, que y esos la 3 gente meses tiene, que estoy construyendo todo eso, además me decía, bueno, tal, y más, es más, ¿eh? Para hacer las pruebas y tal de la primera API, bueno, tú nos dibujas o nos haces un pequeño draft, yo ponía los servidores y todo, yo ponía, o sea, en realidad estaba invirtiendo yo en ellos. sí, sí, sí. O sea, me vienes tú a buscar para hacer una inversión y al final No, soy yo el que te tiene que asentar y decir, oye, chico, no vas a encontrar a nadie que después, sin conocerte de primeras, si es verdad que estáis en la London School, lo que tú quieras, ponga dinero, ponga recursos, ponga tiempo. O sea, yo qué sé si vais a desaparecer. Yo no lo sé. Ya te digo que que hicieron valen todo. unos papelitos y luego aquello tal. Sí, y luego que tampoco era una idea, porque yo también lo vi. Digo, esto es otro criptomercado más, no estáis sacando nada nuevo. No sé cuál es lo especial de lo vuestro. Depende del perfil de los fundadores, de lo que veas ahí, de la diversidad que representen y que tengan tal, y Mm, sobre todo de la visión que tengan. O sea, al Claro. final Yo creo es. que se estaban intentando subir, que luego te voy a hacer una pequeña preguntita, a toda esta moda que hubo un poco con las criptomonedas, ¿no? De, bueno, pues estoy en la escuela de finanzas, Es que pues tengo que hacer algo con criptomonedas. el paper de Satoshi es demasiado fácil de entender. Claro, claro. Bueno, le dio el toque técnico, pero sí, ¿sabes? Claro, claro, se entiende, se entiende. Y aquí te voy a hacer una cuestión, claro, tu último libro se llama Todo vuelve a cambiar, ¿vale? Que me parece un título fascinante, echa un poco un vistazo, pero claro, mi cuestión, lo primero que me viene a la cabeza, a ver cómo me la encajas, es, te termino la frase, para que todo siga igual. Sí, Bueno, así, porque ¿eh? es que si la percepción que tienes no es todo sigue igual, lo que ha habido es una catástrofe. Da Lo que ha miedo habido el es cambio. una guerra, un mogollón, un montón de muertos, un lo que sea. Ujú, Y, hombre, procuramos evitarlo. ujú, Entonces, los cambios tienen lo que decías, su ritmo, su marcha, ujú, un proceso de adopción, pues ahora los vemos, nos parece muy rápido que de ujú. repente haya 1 millón de personas utilizando ChatGPT. ¿En cuánto? En 3 meses. En meses. Son 3 meses, Ujú. ¿vale? Brutal. Pero es 1 millón de personas. Somos, ¿cuántos? 10.000 Siete, millones sí, de 7.000, españoles. 10.000, sí, sí. Entonces, ya me dirán, entonces, los procesos de cambio tardan mucho, entran por distintas capas de la sociedad de distinta manera. Eh, entonces, claro, ¿todo vuelve a cambiar? Sí. ¿Por qué lo escribo? Pues porque veo una combinación de tecnologías que va a provocar una serie de cambios que me parece que están lejos en general, Ujú, pero que quien los entienda antes tiene una ventaja. Tiene una ujú. ventaja a efectos de prepararse para ello, a Claro. efectos yo lo escribo para esos, para los que quieren leérselo, que yo escribo para una parte desgraciadamente muy pequeña de la sociedad. Ya me gustaría escribir para una parte muy grande porque vendería muchos más libros. Ujú, Pero primero, vendiendo libros no te haces rico, es muy, como ujú, seas, yo que sé, Ruiz ujú, Zafón o ujú. tal. Con el ensayo no te haces rico en Nada. absoluto. Y segundo, es que aunque quieras, es rarísimo. Hay muy pocos libros como, yo que sé, La Meta de Eli Goldratt. Ujú. Un libro que es un libro de management, pero que te lo puedes leer entretenido como una novela y tal. Qué Ya bueno. me gustaría a mí ser capaz de escribir así. Ujú, No soy capaz. Entonces escribo un libro que, hombre, pues espero que no sea desagradable o pesado o coñazo de leer, ujú. pero es un libro de ensayo. Sí, Y que, pero es un poco una bola de cristal, ¿no? Enrique delante de su bola diciendo lo sí, que cree sí. que
que va a venir. Sí, Es una y apuesta por muy supuesto, interesante. sabes que cuando lo leas unos años después te habrás equivocado en varias cosas y otras, ¿Mm? en cambio, habrás acertado. Me parece muy bien. Es tu visión del momento. A mí me divierte mucho leer ahora El Todo va a cambiar, el de Ujú, 2010. Me ujú, parece muy divertido ujú, releerlo, vamos. ujú. Pero quieras que no, pues escribes para unos pocos que te van a leer y que a lo mejor, pues unos años después, te los encuentras y te dicen, oye, pues me gustó y además, fíjate, me sirvió para esto y tal. Es que lo has mencionado antes. Yo he leído bastante a Nicolás Negroponte. Digamos, él estaba en el Videolab, para que entienda un Sí, poco la gente, en me el llama. MIT, un poco. Y él también hizo esta especie de cómo crees que sería la tecnología más adelante. Y ahora se puede ver. Y él se tiró muchos triples, digamos, pero Sí, los que acertó los clavó. ya ves. O sea, él nos dijo que todo iba a ser visual, el vídeo, el movimiento, digamos. Luego hay otros que no, porque él soñaba con que el ratón desapareciera, por ejemplo, que los periféricos cambiarían, ¿no? Que el teclado y el ratón iban a cambiar y sin embargo el teclado y el ratón se diseñaron en el 68-69 y a día de hoy Ya son ves, iguales. O ya sea, es ves. de los periféricos que menos ha cambiado. Pero sí esa idea que él tenía de, no, no, olvídate, todo va a ser movimiento, todo va a ser vídeo, lo estamos hablando de un señor que estaba en el 70 y pico, donde no se movía nada en una computadora, o sea, y el televisor, pues no, vamos, digamos, tenía prácticamente el blanco y negro estaba saliendo de ahí. Y él ya estaba soñando con eso. Entonces me ha gustado mucho, ¿no? Esta idea de este libro tuyo un poco en ese sentido y encima que lo hayas mencionado. Eres un poco como Enrique Dans diciendo, vale, estamos aquí, creo que vamos a estar aquí y ya te digo, algunas cosas acertarás, pero hay otras que no y no pasa nada. O sea, al fin y al cabo te has arriesgado, digamos, también a... Sí, o sea, al final es la inspiración constante del día a día de leer un montón y decir, bueno, pues otro proyecto de esta manera. Hay proyecciones que funcionan y otras que son imposibles. Son lo que tú dices, el triple con doble tirabuzón y no sé qué. Adelante. Pero, pero oye, hay que intentarlo. Adelante, muy bueno. Y aquí hay otra cosa muy curiosa sobre ti, que te lo decía off the record, digamos, con buen sentido del humor, espero que es, tú eres el influencer antes de los influencers, porque tú apareces en la lista de Forbes, digamos, como uno de los mayores influencers durante varios años seguidos, además. Y aquí mi cuestión es, digamos, no solo qué es un influencer o cómo tú lo afrontas, porque tal vez la idea que se tiene ahora de influencer está bastante distorsionada. Yo a veces veo comerciales realmente, o gente que vende cosas, no gente que te influencia en la vida, en la forma de Es que ser. claro, eso es una cosa que va con el término. O sea, el término influencer se refiere a persona que ejerce una influencia. Y la influencia es algo que no sé, o sea, cuyas posibilidades de comercialización son muy limitadas. Mm, O sea, yo recuerdo que todos los que al principio empezamos a hablar de tecnología en blogs, en escribir, etcétera, en cuanto uno se dejaba llevar por la oferta de una marca que le mandaba cosas o que no sé qué tal, tal cual, perdía el prestigio. tal cual. Entonces yo vengo de esa comunidad tecnológica que valora de verdad la La imparcialidad, calidad. el no me caso con nadie, el no tal. He tenido épocas de hablar muy bien de muchas compañías, pero no era porque me regalasen nada ni porque me Mm, pagasen por ello. Yo jamás he escrito un artículo pagado. qué bueno. Entonces, la cuestión es, a eso contrapón el otro ámbito de la influencia, que son los que vienen del mundo fashion. En el Ujú. mundo fashion es justo lo contrario. En el mundo fashion, si no tienes una marca que te paga para que te pongas sus prendas y por lo tanto las Peñez, comercialices, no no eres eres nadie. nadie. No eres nadie. Y lo que tienes que conseguir son sponsorships, son gente que tal, que asocie tu marca. Tal. Entonces, lo que ha ganado en la batalla por el término influencer son los que vienen del mundo fashion y los que estamos en el otro esquema somos los pobrecitos que no nos casamos con nadie, que no publicamos artículos patrocinados, que no tal. Entonces, claro, yo ahora, por el hecho de estar en la lista Forbes, me llaman agencias y marcas y me dicen, Claro. oye, ¿a cuánto el tweet y a cuánto el reel en Instagram? Y yo digo, no, yo no hago eso. No, no, ¿Cómo? claro. Pero no eres influencer. Yo no hago eso. Y además, les digo, yo no hago eso con cara de asco, claro. Claro. ¿Cómo voy a hacer que yo publique no sé cuántos reels, uno cada día, mencionando a tu marca? Estás de coña. O sea, yo Claro. no voy a hacer No eso. soy un muñeco, claro. Claro. O sea, entonces, para mí, la influencia es algo que se ejerce sobre una serie de gente a la que presuntamente influyes. Y que, por lo tanto, lo último que puedes hacer es engañarlos. Mm, Lo último que puedes hacer con ellos es
decirles una serie de cosas porque te han pagado para que las digas. Eso jamás lo puedo hacer. Primero, por lealtad a mí mismo. Y segundo, porque yo creo que la atención no te la dan, te la prestan. Uf, buenísimo lo que estás diciendo. Claro, Buenísimo. si yo creyese que me la han dado y que me van a seguir al fin del mundo y que hoy les hablo de moda y mañana de no sé qué, pues a lo mejor lo podría hacer, pero es que no. Me la prestan solo durante el tiempo en el que entiendan que les estoy dando cosas que realmente valen algo, no que las digo porque me han pagado para ello. ¿No? Entonces, ahí está la gran diferencia. Sí, muy bueno, pero digamos, yo lo que veo es el que al final eso es lo bueno, lo ético, lo valorable, pero al final tenemos a Ibai que tiene 16 millones de seguidores, o a The Gref, o al otro, al Rubius, a no sé qué, y Pero realmente... porque han dejado de hacer una cosa y han empezado a hacer otra. Son mediáticos, son no son gente que pretenda, no sé, divulgar un conocimiento. Presuntamente eran gente que te explicaba cómo jugar bien un Trucos, juego. sí, trucos y cosas así. Ahora olvídalo, ya no hacen eso, hace mucho que no hacen eso. Hacen otras cosas. Entonces, claro, podría haberme dedicado y tuve tentaciones de cuando estuve cerca del mundo en la televisión y todo esto, de pensar en presentar un programa de tecnología o de tal. Claro. Pues sí, pero posiblemente habría tenido que pagar otros peajes. Habría necesitado marcas que sponsorizasen el programa, habría necesitado... Y pues eso, al final lo fui descartando. ¿Por qué? Pues porque tenía un vivir, un buen pasar con el mundo académico. Y para mí, en el mundo académico, el que se vende se prostituye. Y por lo tanto, no es algo que quiero hacer. Qué bueno, qué bueno. Te voy a llevar a la última cuestión de este bloque que tiene que ver, lo has mencionado también a Satoshi, lo hemos hablado un poco y la cuestión es muy sencilla, que además tengo muchas ganas de saber qué es lo que piensas. ¿Cómo puede ser que tecnologías tan disruptivas como por ejemplo Bitcoin o los NFTs, digamos que van a cambiar el mundo, después de alguna manera se acaban terminando en algo especulativo de unos pocos o incluso directamente en estafas piramidales? ¿Cómo puede ser que la disrupción, en términos incluso de, si quieres verlo desde las finanzas, desde el negocio, como tú quieras, pueda acabar siendo absorbido y convertido en todo lo contrario para lo que fueron creados? Es que no es exactamente eso, en realidad es que son fases. A ver, la fase es, o sea, el proceso es, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es el proceso de descubrimiento del valor de un activo. ¿Cómo se descubre el valor de un activo? Se descubre haciendo pruebas, haciendo ensayos, con gente creando empresas, con gente, La confianza, ¿no? gente haciendo estafas, con gente que crea un exchange y luego lo quiebra invirtiendo el dinero en cosas de muchísimo riesgo. Entonces, toda esa gente, desde Bankman Fried hasta, yo qué sé, ¿no? Hasta el Mt. Gox, momento. Mt. Gox fue un accidente, o sea, te lo hackean y tal, ¿no? Pues hace falta que pasen un montón de cosas de ese tipo para que la gente descubra el valor de un activo. Lo que menos aparentemente importa en ese momento es la promesa real de conseguir una moneda que no depende de nadie, intermediarios, segura, sin autoridad, que no depende del Estado, que no depende de tal. Esa es la gran promesa. Para llegar a ella tienes que pasar por una fase de descubrimiento de valor en el que va a haber especulación, va a haber sinvergüenzas, va a haber de todo. Es la única forma de pasar por el... ¿no? La forma alternativa sería que de repente por decreto se implantase porque los estados deciden que se va a hacer así. Que no lo van a hacer porque obviamente pierden influencia. Salvador anda por ahí, ¿no? El Salvador, alguno por ahí. Él es un tío un poco especial. Ya, es muy especial. Entonces, la cuestión aquí es pensar, la única forma de que una innovación vaya aprendiendo es que la gente se dé cuenta, las tres estafas se dan cuenta de que la estafa no es culpa de Bitcoin, de que la estafa es culpa del valor. Claro. Y que por lo tanto, que el valor caiga brutalmente porque ha habido una estafa es ridículo. Claro, porque... es que yo he tenido que defender en algún debate, un poco cuando aparecía, yo creo, al poco Ecoin, una moneda, y la gente, digamos, la que estaba empezando en aquella época, confundía, digamos, el blockchain o la tecnología o la fuerza de lo que con el dinero en sí mismo, y decía, bueno, es que, claro, es que en Bitcoin te estafan. Digo, bueno, y con el euro no, y con el dólar no, o sea, no estás entendiendo, digamos, que es... O sea, dicho esto,
tengo todavía el problema filosófico con Bitcoin de lo que supone y lo que es la gran ventaja de los Bitcoiners, de los que de verdad creen en Bitcoin. Para ellos la gran ventaja es que está, digamos, escrito en piedra, que es dificilísimo introducir cambios en Bitcoin porque no hay liderazgo en la comunidad, porque Satoshi no está ni se le espera. Dios quiera que, no que un juez no diga que el Craig este es... No, ¿qué más? él, Ahí sigue su millón quieto, ¿eh? Sabes que él tiene 1.000.000 y podemos verlo y monitorizarlo y sigue su millón quieto. Sí, lo que la cuestión, si este tío de repente pasa a ser reconocido como Satoshi, se va a ir al carajo a la comunidad. Sería terrible. Sería En lo peor. realidad es muy curioso ahí porque él delegó, él se quitó de en medio, él escribió aquel famoso paper, señaló a 2 personas clásicas de la comunidad de hackers desarrolladores y les dio el cetro, dijo, yo me tengo que apartar para que esto funcione. Porque no, o sea, si ejerces un liderazgo tienes un problema y es que van a Eres pedir señalable. cambios, van a tal, y te van a, y va a haber una serie de cambios. Pero el problema, como profesor de innovación, mi problema es fiar todo a una tecnología que sí que es inmutable, lo que quieras, pero que no evoluciona. Sí Que que no evoluciona evoluciona. Sí muy que poco, muy poco. Sí, Lightning y tal, pero evoluciona muy poco y muy difícil. Es difícil, eso es Por correcto. eso yo soy mucho más de Ethereum que de Bitcoin. Porque Entiendo. yo creo mucho en el código abierto como visión fundamental de la innovación. O sea, Te pocas entiendo. cosas han sido más eficientes que el código abierto a la hora de innovar. Entonces, creo mucho más en el invento que monta un tío que le gustaba mucho Bitcoin, que propone cambios, no se los aceptan, le toca las narices y se va a montar otra cosa, y la monta con un cierto liderazgo, pero muy suave, porque él lo que hace es liderar la comunidad de código abierto, como hace Linus como hace Linux Torvalds, sí. Linus Torvalds en Linux. O sea, él tiene una comunidad de código abierto de gente muy brillante y muy potente que nada más quebrar FTX, los tíos ya tienen un protocolo para comprobar la fiabilidad de un exchange. Claro, los smart contracts también se meten por Claro, ahí. entonces, esa posibilidad de que una criptomoneda evolucione con el tiempo, cambie, cambie su consumo, acabe con el problema del consumo eléctrico, etcétera, etcétera, me parece que sería para la humanidad sería mucho más provechoso que Ethereum terminase siendo la criptomoneda dominante Te que, veo. que el hecho de que fuese Bitcoin. Yo estuve en esa pelea, es que hubo un gran choque entre las comunidades y estaban los que decían, sí, sí, muy bien, pero si queremos que, digamos, estos eran los de Ethereum, si queremos que esto no lo usen solo 4 frikis en la Darknet, 4 criminales y tal, necesitamos que esto se implemente dentro del sistema. Necesitamos crear un sistema de contratos, que la confianza pueda ser firmada. De actividades. Sí, sí, sí. Pero luego estaba una versión más anarcocapitalista, no sé si sería la cuestión, porque ahora ya está muy distorsionado todo, pero que decía, no, 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 no. Esto tiene que ser libre, digamos, su deriva. Satoshi se quita del mando, no hay nadie al mando, hay puesto un dinero máximo, esto llegará, se convertirá en una especie de valor tipo el oro y nada, y digamos que ya está hecha la obra. No hay que tocarla más, como más puristas, digamos, de Bitcoin, Claro. y menos puristas. Yo como profesor de innovación esa idea me da miedo. O sea, me parece que no es bueno que las cosas estén escritas en piedra. Y es verdad que en Bitcoin está prácticamente escrito en piedra, aunque sí que evoluciona un poco, pero es muy jodido evolucionarlo. Entonces, creo que Ethereum tiene más características que aportan promesas de futuro. ¿No? Tampoco son incompatibles, por otro lado, pero para nada. Claro, también, yo es que soy bastante defensor también de Bitcoin. Luego ahora te cuento una pequeña anécdota de por qué. También, claro, Bitcoin abrió la brecha, fue el primero, hubo que ver si aquello funcionaba. Totalmente, pero es más romántico. Claro, sí, 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 evidentemente, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, también fue. Funcionalmente, Ethereum estuvo trabajando por detrás cuando todos los focos estaban en Bitcoin, hubo muchas movidas. Bueno. funcionalmente yo prefiero una comunidad funcionando a un código escrito en piedra. Pero es una visión de profesor de innovación. Y yo te digo, Aquí voy. ¿quién sabe lo que va a pasar aquí? ¿No? Yo monté una altcoin que de hecho aparece en la serie Mr. Robot, que se llama eCoin, y es lo que no me gustaba de Bitcoin, te digo por qué la monté y tal, que me costó muchísimo hacerlo, es que Bitcoin, además contigo se puede hablar de esto, utilizaba Proof of Work, digamos, el sistema era bastante poco ecológico y bastante muy monolítico también. Si tú controlabas, ahora ya es más difícil, pero si controlabas
bastante parte de los modos de verificación podías, digamos, de alguna manera gestionar las transacciones y me parecía inseguro. Si cumplía la parte de la privacidad, el algoritmo, digamos, el cifrado de curva elíptica, pero se podía saber quién eres, sobre todo al principio, ahora ya no tanto. Y monté una que tiene Proof of Work, Proof of Stack, que ya sabes que es que no necesitas ya el procesador funcionando, solo con estar conectado, y otra que quiero hacerte la pregunta, ya como profesor, digamos, que se llama Proof of Transaction. Esta la metimos solo 2 altcoins, somos las dos, no sé si otros más lo han metido, pero somos las dos únicas que la teníamos, que era la prueba de transacción. Y es que te damos un pequeño fee si tú mueves el dinero. Si tú haces 10 transacciones, pues te damos un pequeño fee por hacerlo, ¿no? Un poco para que no evitar, mi idea era evitar la acumulación, porque mucha gente tiene una cartera de Bitcoin, acumula Bitcoins ahí, no los mueve y se produce esto. ¿Qué consejo me darías? ¿Crees que estaba bien pensado? Sí, pero, o sea, creo que todo el problema de las altcoins es el mismo. O sea, tú en el proceso de difusión, el valor, la variable principal que gestiona o que afecta al valor de una altcoin es su adopción. Son los demás, sí. Y entonces, como es la adopción, pues realmente la posibilidad, una vez que hemos vivido procesos tan importantes en adopción como Bitcoin o Ethereum, pensar que va a llegar otra altcoin y No, se vuelve muy lo complejo. sé, O son muy nicho lo y sé. van a un Es tema muy muy nicho. concreto, o es muy difícil que realmente... Te digo por qué. ¿Sabes cuál es el plan del Ecoin? Permíteme este cacho. El plan es que el tema, mi idea, fíjate, Ecoin, ¿no? Ecologic Coin, Economic Coin. Ecologic, ¿por qué? Porque la idea es que podíamos conectar muchos proyectos activistas diferentes y que si tú compras un paquete, parte del fee vaya directamente a quien planta árboles. O sea, mi idea era como usar toda esa estructura para hacer una repartición de la riqueza en base a los proyectos de índole ¿Leíste social. El Ministerio del Futuro? El Ministerio del Futuro, la obra. Sí, el libro. No lo he visto. El Ministerio Léelo. del Futuro va por aquí, sí. El Ministerio del Futuro, una de las cosas que hace es de este Kim Stanley Robinson. Qué bueno. Está escrito como novela, es facilísimo de leer, Me es encanta, lo gordo, consigo ya. pero se engancha muchísimo, es súper bueno. Y en una de las partes del desarrollo tiene el desarrollo de una altcoin que se basa en el carbono. Claro, En conseguir la reducción es que paga a aquellos que, por ejemplo, pues adoptan. plantar, claro, por ahí te voy. Esto era un poco, pues no lo Léelo, porque, sabía. sí, léelo porque te va a gustar, te va a parecer Qué muy interesante el bueno, diseño. qué bueno, buenísimo. Sí, claro, entonces llegó a valer digamos, creo que llegó a valer casi medio dólar hace mucho tiempo, Ajá. 2014 o así. Ahora ya pues no vale nada, pero bueno, llegamos a estar ahí, ¿sabes? Ujú. Digamos. Y lo divertido no te lo quita nadie. No, por supuesto, claro. Bueno, y seguimos avanzando, entramos un poco en el bloque de ciencia. Claro, estamos con un licenciado en biología, así que esta cuestión, que puede resultar o puede parecer sencilla, entraña bastante dificultad, yo creo, y es, ¿qué es para ti la ciencia? Yo creo que la ciencia es la formalización de la curiosidad. O sea, Buenísimo. tú tienes una curiosidad por algo y tienes formas distintas de intentar satisfacerla, ¿no? O sea, normalmente lo preguntas, empiezas a ver lo que hay en la literatura, empiezas a ver quién habla, quién se ha preguntado eso mismo, cómo lo ha solucionado, Ujú, ves si eso te satisface, ¿no? Estás en el proceso de eso, de literature review, ¿no? ujú, Pero una vez que has hecho ese proceso dices, bueno, pues esto que me estoy preguntando yo no me lo solucionan, con lo cual tengo que buscarme una metodología para ser capaz de explicármelo, ¿no? Entonces ujú, ya buscas el experimento, el instrumento, o decides si cualitativa o cuantitativa, qué es lo que te hace falta, y ujú. lo lanzas, ¿no? Entonces, pues si lo has formalizado lo suficiente, efectivamente se convierte en ciencia. Se convierte eso es lo que me llamó a mí la atención. Yo pensaba que un doctorado era pues irte ahí a aprender cosas durante 4 años y hacer unos cursos y tal, y el primer día que llego me siento con mi advisor y mi advisor me explica que lo que tengo que conseguir es una contribución única que no se ha hecho anteriormente. Yo voy a casa diciendo, ¿en qué lío me he metido? Pero si está todo investigado, Dios mío, ¿qué Está voy todo a hacer? inventado, claro. Y claro, me coincide con
estoy en California, aparece Internet, boom, entonces se hacía todo de repente de formas diferentes. Me doy cuenta de que hay 500.000 research questions, ¿no? Preguntas. Claro, Y empiezo a investigar por ahí. Pero para mí la ciencia es eso, es la formalización de la curiosidad o la muy bueno, la metodologización de la curiosidad. muy bueno. ¿Y tú crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? No, lo que pasa es que lo militar es algo que, fíjate que esto arranca, fíjate, echándonos hacia atrás en el Neolítico. O sea, el Ujú, Neolítico es un momento alucinante y en tanto. el cual pasamos de ser recolectores y cazadores, pasamos a asentarnos, ¿no? A Ujú, sentarnos en poblados. Con eso llega una especialización. ujú, ¿No? O sea, el ujú. que tiene vacas empieza a tener excedentes de leche y a darle de leche a alguien para que le dé Claro. otros servicios, ¿no? Ujú, Hay gente que no tiene vacas y que por lo tanto lo que hace es trabajar para el que tiene vacas, ¿no? Empieza a aparecer y justo aparece una serie de gente que no produce nada, que llega no la produce, propiedad, ¿no? También. llega la propiedad, llega el cura. El Claro, cura ¿qué produce? O el brujo al principio, ¿no? claro, claro. Produce tranquilidad espiritual, produce el, el que defiende el soldado. El soldado durante la mayor parte del tiempo no produce nada, pero tienes que tenerlo ahí por si te atacan, ¿no? Ujú, qué Y bueno, claro, qué bueno. la cuestión es que en esa especialización, pues el soldado surge y va adquiriendo un poder cada vez más importante porque de verdad es el que te protege, es el que Ujú, tiene, ¿no? El ujú, que se especializa en la violencia para protegerte de los claro. malos que pueden venir. Ujú, Y eso se convierte a lo largo del tiempo en algo que no pierde valor, más bien lo gana. claro. ¿Qué ocurre? Pues que se vuelve uno de los grandes estímulos de si yo consigo ser más innovador que aquellos que me atacan, pues les puedo vencer más fácilmente, con menos recursos o con tal. Ujú, Pues en muchos casos la innovación va de la mano de lo militar porque es lo primero que se desarrolla o lo primero que pone pasta o que libera recursos para una función que la mayor parte de la gente no niega su importancia, que es claro, la claro, de las agresiones, ¿no? claro, sí, Por sí. muy pacifista que pueda ser, Ujú, pues hombre, incluso los países más pacifistas que no tienen ejército tienen ujú. acuerdos con otros para que les defiendan. Claro, sí, sí. Además, es que es el planteamiento de la dicotomía entre libertad y seguridad. ¿Cómo tener libertad si no Ujú, tienes nada de seguridad? ujú. Claro, es evidente. Ujú. Y aquí, ¿qué científico o qué científica destacarías? Alguno, ¿eh? Estamos dejando siempre en cada capítulo alguno para que la gente tire de hilos o alguna, por sus descubrimientos, No tanto por sus descubrimientos como por su actitud hacia por esos su actitud. descubrimientos. Me gusta mucho Vint Cerf. O sea, Research. Vint Cerf es un tío dentro de los cuatro, más o menos, pioneros que empiezan a arrancar con el TCP/IP, con la Wow. definición de Internet y tal. Es el que tiene una actitud más, si quieres, abierta, Abierta. más inclusiva, abierta, etcétera, ¿no? Ujú. Me parece una persona que el protocolo es lo que es, porque realmente cuando hablas con él y lo conoces, ves sus ideas hechas código en muchos casos, ¿no? Máquina. Y encima es un crack encantador Mm. al que puede llamar a la puerta, en plan puerta fría, un profesor como yo, que no es nadie, de un país no especialmente reconocido Ujú. por su prestigio innovador, que es España, Y te y le dice, recibe y oye, tomas un café. ¿me escribes un prólogo para este libro? Y va y me lo escribe. O sea, dices, joder, qué tío más accesible, más Mm. majo, más tal. Entonces, no sé, me Y cayó tan muy bien. desconocido, ¿eh? Y tan Ya ves, o sea, desconocido. pero luego hablas con él y te das cuenta de que realmente la visión que tiene, incluso de la evolución a futuro de Internet, del Internet Ujú. planetario, de estas cosas, es súper interesante. A mí me pasó lo mismo, o muy parecido con Tim Berners-Lee también. Ujú. También Sí, pero tuve... Tim es más cerradito, es Sí, más, sí, 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 más cierto, tímido cierto, también. es cierto, pero esa sensación de que tú llegas ahí y dices, Sí, "Joder, estoy hablando con la historia de Internet, yo soy aquí, sí. vamos, un bit". Y esa tranquilidad y esa cercanía y tal, me parece fascinante y son los, digamos, pioneros, padres, madres de Ya ves. Internet. Y aquí lo que te voy a cuestionar, muy bueno, además, que lo hayas mencionado en un canal como este, muchas gracias. Y lo que te voy a cuestionar aquí es, ¿y cuál crees que, o cuál es para ti el mayor avance de la humanidad? Uf, no lo sé. Te puedo decir alguno que hemos dicho. Hemos dicho desde la electricidad a la imprenta, clásicos, hemos dicho la Internet, por supuesto, la inteligencia artificial,
pero hemos dicho también el calzado, hemos dicho la penicilina, hemos dicho las relaciones sociales, digamos, la comunicación, el lenguaje. eh, Yo supongo que iría por ahí. Supongo que iría por comunicación o por Legado, el tema de las escrituras cuniformes. la capacidad de dejar de transmitir intervivos y empezar a transmitir de manera que queda Ujú. para los que vienen después, ¿no? Supongo que iría por ahí, pero vamos, Internet a mí me parece brutal, o la electricidad me parece brutal porque es de ida y vuelta, porque empieza la electricidad, la despreciamos un poco y la sustituimos por los combustibles fósiles en muchos usos, y ahora nos damos cuenta de que aquello era un legado envenenado, tenía truco, Nos y engañaron, sí. volvemos a la electricidad. Y la imprenta hemos dicho también, por ejemplo. Claro, claro, o sea, son cambios que, fíjate yo creo que no hay un gran invento o un invento que destaque por encima de todos. Ujú. Hay combinaciones de tecnologías que cuando ocurren sabes que van a provocar cambios. Disruptora, La ¿no? imprenta provocó, pues eso, la caída de la Iglesia y la llegada del Toma protestantismo ya. Es y que, tal. es que no es ¿Por poco. qué? Pues porque antes de la imprenta no podía circular Mm. la idea de que, porque si el medio de producción estaba en manos de la propia Claro, Iglesia, no la iba. idea de que no necesitabas intermediarios para Los hablar con Dios escribanos. Claro. era pues eso, totalmente Mm. violenta, ¿no? Sí, sí. Con lo cual el poder imprimirlo y poder circularlo hacía que mucha gente pudiese acceder a esa idea. Y Y, dices, y que no mucha gente se da cuenta, la imprenta sirvió para que se alfabetizara a la gente también, porque antes tú no tenías la necesidad de leer, pero y cuando lo que, unos señores, y lo que había impreso era un coñazo. pero un coñazo, básicamente era, digamos, Siempre lo pues digo. sacro, mucho tema sacro, mucha metáfora, mucho tal. Ya cuando te llegan unos tipos con la imprenta y empiezan a sacar lo que ha pasado en tu barrio, la primera columna que se hizo fue, pues esto, que una señora ha ido a nos... Y dices, ¿cómo? ¿Que me pueden contar la realidad? Sí, sí, sí. No, eso fue un cambio, una disrupción tremenda. Internet mismo, por ejemplo, Es algo que hemos perdido solo por el hecho de que no hubiera imprenta en la época de los griegos, o por ejemplo. fíjate, con la pérdida de la biblioteca Alejandría y todo aquello, claro. O con Heráclito. O con Heráclito. Heráclito era un tío más bien tristón, según dicen los Mm, cronistas, mm, que más bien depresivo, pero claro, no lo sabemos porque no había nada impreso, nada claro, impreso. Entonces, pues viene del que se le ha contado, el que se le ha claro, contado, el que se le la ha contado voz. a lo largo de generaciones. Pero un tío que dice nada es, todo fluye, Buah, Montarrey, brutal, buah, brutal. para mí es la filosofía de mi vida. O sea, Sí, sí, realmente las cosas, o sea, lo único que es real es el cambio, ¿no? Me parece buenísimo. alucinante. Si pudiéramos tener acceso a lo que de verdad escribió ese tío, Ujú. sería alucinante. Y fíjate Sí, cuánto escribió. pues que aquella época siempre me fascinó y no sé ni cómo Epicuro, Aristófanes, no Aristóteles, que también, pero Aristófanes, digamos, Platón, bueno, digamos, todas aquellas escuelas, los nihilistas, los Los pragmatistas, presocráticos, que los nosotros socráticos, o los sea, presocráticos los estudiamos para selectividad, poco menos, claro, y ya está, ¿no? Y tienen pasas un por ahí. valor enorme. Claro, y dices, pero si esa gente ha llegado, ¿no? Que se supone que eran muy antiguos y tal, que no tenían ni baño, pues han llegado a unas conclusiones filosóficas a las que mucha gente moderna de ahora No ha siquiera llegado. llega, ¿sabes? Y encima lo transmitieron y tal. No, siempre me sorprendió, ¿no? La idea también, ese salto en Sumeria, en teoría, ¿no? De la escritura, ¿no? O sea, me pareció fascinante que la humanidad llegara a eso. O sea, porque sobre eso cimentamos todo, ¿no? El legado, la Sí. ciencia que tú has dicho que es un poco ese consenso entre La transmisión más allá del interview. claro, claro, eso, vamos, eso es fascinante. Muy buena tecnología. Nos quedamos un poco como con la transmisión en sí misma del conocimiento y del legado. Y aquí la cuestión que, hablando con un teólogo, me hizo esta cuestión y te la voy a hacer a ti. ¿Vale? Estábamos hablando un poco él trabaja con gente más joven y estábamos hablando de cómo los chavales y las chavalas de ahora más jóvenes tienen muchas depresiones y problemas mentales al respecto de usar muchísimo la tecnología, sus adicciones y tal, ¿no? Cuando en realidad, cuando tienes más acceso a más cosas, fíjate nosotros, Enrique, jugábamos con un palo de pequeños y ahora tienen de todo y sin embargo son más infelices. Y él me cuestionó, y te hago a ti esta pregunta, me dijo, oye, Epsilon, ¿tú crees que la tecnología nos hace más felices? ¿Tú qué crees? Yo creo que la tecnología te permite vivir en los tiempos que te han tocado. Ujú. No creo que puedas ser muy feliz si ignoras cómo se usan las herramientas que hay en el momento en el que pasas
por por la vida, ¿no? la vida, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante que preparemos a la gente para utilizar las herramientas que les toca utilizar, que es mi gran obsesión. ¿Por qué prohibimos los móviles en los colegios? Si Ujú. lo que estamos haciendo con eso es condenar condenar a una generación a que aprendan los unos de los otros, con las Ya, cosas que se cuentan, y que aprendan fatal, que aprendan claro, como el culo. O sea, claro. y luego los llamamos nativos digitales, cuando son absolutos, vamos, no saben Ignorantes, sí, no saben lo que hay pueden debajo. hacer la O con un canuto, Exacto. les estafan, les hackean con una facilidad Sí. increíble porque son unos Y zotes. encima se creen los mejores. Oye, mi hijo es hacker y tal. Le digo, bueno, Una cosa, nadie les ha enseñado formalmente, ya con te lo digo. cual, claro, ¿por qué? Pues porque la sociedad ha decidido renunciar a enseñarles formalmente. Porque, ay, Dios mío, el profesor decía que aquello provocaba bullying. Coño, pues Sí. enséñales, edúcalos, que se trata de eso. Pues, Sí, joder. además es un poco esos dos tiempos siempre del sistema. Te implementa y te vende cosas y luego te lo prohíbe. O sea, te dice, no, no, no nos ha dado tiempo. Bueno, El ya, gran drama es ese. El gran claro. drama es que seguimos educando con una tecnología obsoleta que se llama libro de texto, Ujú. que enseña a la gente que todo el conocimiento está en una sola fuente. Estanco, Cuando sí, eso es absurdo. Hoy en ya te día, digo. si quieres saber de algo, no puedes leer un libro de texto. Tienes que meterte en Internet y leer un montón de puntos de vista. Claro. Pero claro, entonces renunciamos a educar el sentido crítico y creamos gente que les cuentan cualquier chorrada en TikTok y se la Y creen, se la creen. Sí, ¿no? sí. Y encima les cambia el sentido del voto, yo qué Sí, sé. y O sea, además, qué fíjate que barbaridad. tenemos la gran oportunidad, yo creo, que también es fascinante, de en lo que te guste ver al mejor. Ahora Sí, todo el mundo está en internet. Oye, quiero hablar con el creador de TC Paper. Pues le tienes ahí, puedes hablar con él. ¿Por qué te vas a renunciar a regir a lo que educar dice? en tecnología, renunciar a educar en tecnología o creer que de educar en tecnología es enseñar Word, Microsoft, o sea, Wow, el paquete PowerPoint y Excel, ofimático, sí. es como, por Dios, ¿esto qué es? Sí, 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 No sí. generes usuarios, genera Sí, gente sabes, que se aquí, vuelve aquí ancho. somos muy críticos con eso. También lo que mencionabas al principio de la URL. Oye, que la gente usa el móvil y ya le vienen los iconos de Facebook, Sí, sí, WhatsApp, no sé qué, y le dan no, a eso y entran ahí. Y dices, pues no tienes ni idea de nada. lo O ves. sea, estás usando cuatro cosas que Que te están vienen diseñadas para que las use cualquiera cualquiera. O y te sea, crees listo porque las usas. claro, claro. O no, es que lo uso mucho tiempo o uso un lenguaje diferente. Pero vamos a ver, no has entendido absolutamente Claro, nada. Eres un claro, muñeco en manos de una gente que ha pensado eso para tenerte ahí encerrado o total. encerrada. Es brutal. Sí, 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 claro. Yo aquí lo que le decía un poco es, claro, yo sí creo que la tecnología nos hace más felices, pero si somos, uno, sabemos y tenemos claro lo que es la felicidad, y dos, si sabemos y tenemos claro para qué se usa la tecnología. ¿Y cómo se usa? Claro, ¿y cómo se usa? Digamos, ahí está el secreto. No, no nos va a hacer más felices ver muchos vídeos de TikTok. Sabes programar o te programan. Claro, claro, buenísimo, qué bueno, qué bueno. Y hablando un poco de te programan, te llevo a esta última cuestión de este bloque, es más filosófica, también la hemos abordado con un físico desde la física misma, por unas declaraciones de Nick Bostrom, de un matemático clásico al respecto de la idea de la realidad simulada, que viene de más atrás, de Conrad Hughes, uno de los padres, digamos, del primer computador. Y la cuestión aquí, llévala donde tú quieras, es hasta qué punto consideras que podamos vivir en una realidad simulada. Creo que podemos evolucionar a una realidad simulada. Muy O sea, bueno. creo que lo interesante es pensar que uno de mis proyectos actuales es, si llevas 20 años dando la turra en Internet, escribiendo un artículo como mínimo todos los días, llenándolo de enlaces, etcétera, etcétera, y encima lo traduces y lo pones en bilingüe, tienes un repositorio de conocimiento que puede ser bastante sencillo entrenar con él a un algoritmo generativo. Claro. ¿Qué tienes en ese momento? Pues un algoritmo que piensa como Enrique Dance. Eres tú. Eso te iba a En decir. cierto sentido, no soy yo, sí soy Ya, un aspecto de mí, un aspecto que entiéndeme, eres el tú que claro, conocemos de la ¿qué pantalla hacia adelante. habría que añadir para que ese yo sintético fuese más yo? Pues habría que añadir algún tipo de, bueno, una parte personal o unas partes adicionales y tal, y luego habría que, fíjate, imagínate que terminas de ese trabajo y tienes un algoritmo efectivamente entrenado con un montón de información, Ujú, que sigues entrenando porque yo sigo escribiendo, ujú, ¿vale? Y sigue evolucionando y tal. Un día voy y me muero. Claro, ujú, la vida es ujú, dura, esto pasa, ¿no? ujú, ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué hay ahí? ujú, ¿Qué tienes ahí? Tienes una vida sintética, ujú. ¿no? Y esa vida Tienes sintética memoria.
tienes una vida sintética que, pues, no sé, que mis amigos podrían dirigirse a esa vida sintética y hablar conmigo, o yo qué sé, Tu ¿no? mujer. O mi mujer o mi hija, ¿no? Ujú, Eh, pero se ha ujú, parado de evolucionar, porque ya no ujú. estoy escribiendo, ya no estoy haciendo nada. ¿Qué pasa si solo dotas de los sensorizas? Le das sensores que permiten ver, que permiten oír, que permiten leer, que permiten incorporar más cosas, que replican, por ejemplo, el proceso con el cual yo me documento todos los días y decido sobre qué escribir. Qué bueno. En ese momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un EDANS simulado que puede seguir haciendo lo que hago yo. Ujú, ujú. Entonces, podría vivir en una simulación en la cual las personas que, no yo por supuesto que no soy nadie, pero las Ujú. personas que interesa, cuyo legado interesa preservar, se puede preservar de manera sintética. Ujú. ¿Tú Bueno, usarías un servicio? es un poco transhumanista, pero no No, quiero no, caer. aquí, no, hemos tenido aquí transhumanistas y hemos hablado de esto mismo, por eso te voy a llevar. Sí, sí, muy bueno. ¿Tú usarías un servicio donde pudieras hablar con una persona fallecida? Depende de la curiosidad. ¿Simulada? Sí, depende de la curiosidad que tenga y Sí, ¿eh? de. Sin miedo. Hay Desde gente que luego le... no sería ni por la nostalgia ni por el morbo. Ujú. Sería por otros factores. Sería no sé, por poder saber cosas que no supo Extraer un conocimiento que no se supo, que no se supo, o sería por curiosidad, o por para un trabajo, yo lo enfocaba así, para un proyecto. preguntarle cosas que no se le preguntaron o tal, ¿no? Ujú. Pero sí, 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 no veo Y, por qué no. y también al revés, por lo que veo, o sea, no te importaría, digamos, que con el Big Data que se tiene de ti, más el algoritmo predictivo, porque lo bueno que tiene este tipo de Ujú. algoritmos es que al fin y al cabo, aunque no Claro. seas tú, si ya hay un condicionante de dataset de cómo suele ser, se Es que puede yo no replicar. soy estático. Yo mañana me levanto por la mañana, empiezo a encontrar noticias de un tema que no había visto nunca, decido escribir sobre ese tema y quién sabe la de posts que le voy a dedicar al tema. Claro, claro. Y no habría ocurrido si ese día no estaba leyendo yo esa. Entonces, es un conjunto de factores aleatorios, ¿no? En muchos sentidos. Cuando lo haces sintético pasa exactamente lo mismo. Dependerá de las cosas que vea o deja de ver. Entonces, no es tan diferente Ujú, ujú. realmente. Se puede reconstruir, o sea, sin ir al transhumanismo de buscar la función neuronal que no la Sí. tenemos todavía desarrollada Ujú. en forma sintética, ¿no? Y de reconstruir el cerebro humano con todas sus conexiones, que eso me parece que, bueno, estamos un poco lejos todavía Bastante lejos, sí. de Pero eso. bueno, Neuralink, ya sabes Ya, que está ya con pruebas con humanos, eso sí, dice sí, sí, Elon Musk. sí, sí. Entonces, la cuestión es ver qué es sintético o qué no lo es. O sea, Ujú, ese yo sintético sería realmente, o sea, ¿podría seguir haciendo lo que hago yo de manera ujú, habitual? Pues sí. Si ujú, alguien interpreta que lo que hago yo es interesante para yo que sé quién, ujú. podría mantenerlo. Aquí estuvimos hablando con Sara Robisco, que ella entiende muy bien el tema de las inteligencias artificiales, el tema un poco de los algoritmos de aprendizaje y destacamos que hay dos tipos de inteligencias, hay muchas, ¿no? Pero me gustó dos categorías que ella puso, que es los más humanistas, digamos, o antropocentristas, que consideran que las IAs deben Mm, ser muy similares a como somos, que esta idea va un poco por ahí, y sí. no, digamos, los artifistas, que son básicamente por qué tiene que Hay pensar o ser formas igual que yo. eficientes de hacerlo, Claro, claro. claro, evidentemente, puedo ser muchos, no es que pueda ser un Enrique Dans, es que puedo ser todos los posibles Enrique Dans que Ya, podían haber sido si hubiesen tomado una u otra decisión. sí, sí, Claro, o sea, efectivamente. teniendo tu historia, por ejemplo, y diciendo, mira, aquí eligió a estudiar esto en vez de esto, pues puedo Ujú, generar dos Enrique Dans diferentes y tal. O sea, quiero decir que a mí ujú. me gusta bien esa tan expansiva que no Sí. llegamos incluso a ver. Nos quedan tres cuestiones más, Enrique. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estés a Lo que no gusto. sé es qué vas a hacer con el formato que te sale, que son 3 horas No o te algo así. preocupes, que nuestra audiencia ha estado ahí bastante tiempo y además realmente que lo hemos criticado mucho, ese consumo rápido que se tiene ahora. Venimos de otra escuela, Enrique, venimos de esa escuela de mucho texto, pausado, charlar y ver cómo es la persona y cómo piensa y tal. No este consumo rápido. Que muchas veces también al principio de un poco del canal se nos planteaba esa idea de decir, bueno, es que es muy largo y tal, no sé qué. Y al final es, bueno, es que a lo mejor la gente está acostumbrada a cosas Ya, muy cortas, ¿no? ya. Esto está aquí, esto es legado. Ya luego las IAs que lo manejen como quieran. Nosotros estamos haciendo historia. Y la cuestión un poco con respecto a este Internet de ahora es, ¿tú cómo ves la Internet de ahora respecto de la de antes? Y lo puedes simplificar en si crees que sé lo que me vas a decir, pero bueno, si crees que es mejor o peor o simplemente diferente.
Yo creo que es mejor en cuanto a cantidad de información, pero mucho peor en cuanto a la gestión que hacemos de ella. Creo que caímos en una simplificación absurda o en un error fundamental, que fue entender que Internet funcionaba muy bien como vivero de cualquier idea porque lo podíamos financiar muy fácilmente con una economía de la atención. Y la Claro. economía de la atención cayó en unas manos que Peligrosísimo, han claro, jugado. el tiempo es lo único que tenemos. Pues el problema ahora es que tenemos una Internet que está demasiado prostituida por un sistema que infringe el consenso social y que debería ser radicalmente prohibido. Totalmente de De la acuerdo. misma forma que yo no admitiría nunca que un tío esté al borde de mi cama espiándome para saber, para apuntar cuándo me levanto, Qué bueno. cuántos pasos doy hasta el baño, cuánto tiempo estoy sentado, Y que cuánto te dice, tiempo. oye, ¿quieres este dentífico? Oye, tal, y que te esté interrumpiendo todo el No, rato. directamente cada vez que voy por la calle apunte que miro en los escaparates y tal, joder, deberíamos, Mm, lo quitaría del medio, ¿no? qué Entonces, bueno. eso es ilegal, que a mí me sigan de esa manera. Inmoral, incluso, ¿Por aunque qué sea lo legal. puedo? Moral. Totalmente. ¿Por qué lo? No, es que eso infringe el consenso social. No debería poderse hacer. La publicidad antes de esto Ujú. era una publicidad que solamente me podía lanzar un impacto basándose en que la gente que ve un medio determinado a una hora determinada debe ser, intuyo, de Ujú. este perfil. Ujú. Pero no tengo ni puta idea de cuáles son tus variables Ujú. o cuáles son las cosas que tú quieres, ni de quién eres. No sé quién eres, ¿no? Ujú. Porque estés delante de la tele, veas una valla o abras un periódico, no sé quién eres. Ujú. Y el anunciante estaba tan tranquilo. Claro, Se anunciaba y la publicidad existía y claro. funcionaba la publicidad. Ahora tenemos la obsesión de que la publicidad no funciona si yo no estoy siguiendo constantemente a la gente, sabiendo quiénes son, cómo se llaman, sus preferencias sexuales, religiosas, si Claro, están claro. buenos, si están malos, si tienen un problema de Conociéndoles mejor que a ellos mismos. es absurdo. O sea, Sí, eso infringe mi derecho fundamental a la privacidad y por lo tanto debería estar prohibido, to- radicalmente prohibido. total. Entonces, claro, si no paramos eso, Internet se convierte en un mercado persa constante de espionaje, de venta de datos y de algo que no vale tanto la pena como valía la Internet original. Qué bueno, qué bueno. Deja de ser un espacio de libertad. Qué bueno, aquí Eudal nos hablaba un poco, nos dio muchísimos datos digamos, incluso de cómo se crearon los primeros banners, las primeras ideas Ujú. que hubo cuando se crearon los primeros banners en Internet y demás. Y uno de los datos muy interesantes, muy fascinantes, es que él decía, lo que me molesta a mí, y él además es generador de contenido, de media streaming, decía, lo que me molesta a mí es que muchas de estas empresas se creen que los datos son suyos. Entonces, si tú me estás investigando y estás ganando dinero con lo que sacas de mí, pues págame por ello. O sea, porque, digamos, en la Ni tele, siquiera, yo creo que la mercantilización de la privacidad es un error, porque la claro, privacidad no para mí es se, un la valor, privacidad es un derecho fundamental claro, y como tal no puedes, porque en cuanto la mercantilizas, te vas a una Internet para pobres y otra para ricos. de dos El que velocidades. puede, el que puede pagar suscripciones pues, no tiene por qué renunciar a su privacidad y el que no puede pagarlas tiene que Con pagar por las su. VPN es lo mismo, con No, el... Claro, no. claro. Lo que hay es que ilegalizar Qué el bueno, tráfico de qué datos bueno. directamente. O Claro, sea, sí. O, nunca debió haber un Facebook que montase todo su modelo de negocio en base a espiar a la gente. Nunca debió haberlo. ya te Porque digo, influía el consenso social. total. Aquí dos cosas que además me vas a entender rápidamente. Perdimos la batalla, los hackers intentamos montar la federación, acuérdate, OpenID, XMPP, que pudieras entrar con una única cuenta a todos los lugares, todo eso desapareció, todos nichos centralizados, No Google, pierdan, Instagram. yo creo que volverá. Yo espero que también, esa por un lado, y segundo, que los datos siempre los tuvieras tú. Esa era otra de nuestras grandes batallas, ¿no? Que siempre los datos estuvieran en tu máquina, el Yo creo que peer-to-peer. Web3 va hacia ahí. Web3, el wallet como repositorio de tus datos que tú controlas, Sí, sí, tal, yo va por también lo creo. Yo también lo creo. Ya te contaré off the record para no ahí. enzarzarnos aquí un proyecto con el blockchain que estamos currando ahora, Oasis, que va por ahí. Yo creo que eso volverá porque creo que la gente es más consciente de que la privacidad no es una cuestión únicamente de que me vendan una cosa u otra. Es que te están utilizando y están sacando un beneficio de ti y tú no estás sacando nada. Y eso es inmoral. Es lo que dices. Es que ya no es que sea una cosa legal, No porque solo no además estás tocando nada, sino que además te están deformando mentalmente para que seas más infeliz, para que tengas todo el rato la sensación de que tienes que conseguir eso que te ponen.
de los Claro, anuncios. buenísimo. Y además que está siempre bajo lupa, por tanto, juzgado o juzgada. Siempre tengo que salir Yo te guapo. digo, yo evitaría la mercantilización y la idea de que me tienen que pagar por ello. No, 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 no te pueden pagar por ello porque no puedes renunciar a ello. Ujú. Es un derecho fundamental y no se puede renunciar a Y él. punto. Y no es negociable. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Dos cuestiones más. Una tiene que ver también con esto último que estamos hablando, que es el tema de las redes sociales. ¿Qué opinión tiene Enrique Dans de las redes sociales? Exactamente lo mismo que te acabo de decir. O sea, las redes sociales están pensadas para que tú dibujases sobre ellas tu gráfico social o bien lo expandieses. También hay redes sociales que entras para conocer a gente Ujú, que opina parecido a ti o cosas por el estilo. ujú. Y se convirtieron en una forma de mantener tu atención el mayor tiempo posible para poder revender esa Claro. atención y toda la información que extraigo de esa atención. De perfilar, acuérdate Cambridge Analytica, ¿eh? No solo Ese fue el vender. error. El error es pasar de una empresa como MySpace o una empresa como Friendster, Qué que lo que mítica. hacían era ponerte banners como se ponen en un periódico, a una Facebook que lo que hace es sistematizar el espionaje. Buenísimo, buenísimo. Y la última cuestión aquí de todas tiene que ver con esta tecnología emergente que es un poco la inteligencia artificial, que es más vieja que el mar, tú lo sabes, es más vieja que el mar. Yo he usado Megahall en el 1999 y tal, era una protointeligencia, pero bueno, ahora está en boga. La cuestión es, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial al respecto de cómo está? Ya has hablado bastante, pero bueno, deja de lado ChatGPT, deja todo esto y véela como lo que puede ser, ¿no? ¿Y qué futuro le ves en esa gran bola mágica de A todo ver, esto? el futuro es que la utilicemos para prácticamente todo. Es decir, que el que no la utilice seguramente va a ser más ineficiente. Si piensas en Foxconn, por ejemplo, ¿no? La gran fábrica Wow. de la electrónica de Poco consumo, se habla de Foxconn. cómo se carga el 90% de su plantilla y el 10% que queda se dedica a engrasar y mantener los robots que están haciendo Claro, lo que antes hacía la una inversión máquina de humana. China de dinero suyo público como gobierno Brutal, de mía. es Brutal, enorme, brutal. pero claro, está hecha por un país comunista. Sí, Bueno, sí. Todos a más, una. no es un país comunista, es un país es el más capitalista del mundo, pero está hecha por un país en el cual no estaría muy bien visto que tú de repente pongas a un montón de gente en la calle. Ya te digo. Entonces, claro, tiene que reeducarlos y ahora esa gente se dedica a etiquetar datos para alimentar algoritmos, ¿no? La gran mayoría de ellos. Ujú. Pero la idea curiosa de Foxconn no es que hagan lo que han hecho, es que si no lo hiciesen dejarían de ser competitivos. Ujú. Y que por lo tanto todas las compañías que hay en la industria que hacen lo que hace Foxconn o Empujan hacen eso o dejan o de ser competitivos desaparecen. Brutal. o desaparecen. Con lo cual, eso mismo va a pasar a todos los niveles en todas las industrias. ¿Qué empresas van a ganar en cada industria? Las que hayan sido capaces de generar datos bien como para poder alimentar sus algoritmos. Es Ujú. decir, las que pasaron por la transformación digital, Claro, las que sistematizaron su captura de datos, las que claro. ahora pueden dar de comer a sus algoritmos con esos datos, porque tú no vas a plantearte que la incorporación de la IA a todas las industrias la va a hacer ChatGPT. No, 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 ni de coña. hacer cada uno con sus propios algoritmos. Claro. Y la gran disensión en este momento es, vamos a un mundo en el que la IA la manejan unas pocas compañías vendiendo sus algoritmos para que los customicemos como mucho, o Cuidado. vamos a un mundo en el que todos podemos hacer algoritmos, que Mm, creo que es eso, porque las barreras espero. de entrada al desarrollo de algoritmos están bajando. Mm. Entonces, creo que si vamos a ese mundo, la IA estará en todas partes, lo utilizaremos para todo y será el mayor cambio social que hemos vivido, porque nos desvinculará de la idea de trabajo, de la idea Oh, bíblica del trabajo como maldición, sí, de te condeno a trabajar claro. y a ganarte el pan con el sudor de tu frente. No, 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 el trabajo será algo que a mí me apetece hacer, y si no, no lo hago, Qué porque bueno. ya tendré renta básica, tendré cosas Ah, que me ¿eres partidario? Te lo iba a preguntar justo ahora. ¿Eres partidario de la renta básica universal? creo que es ¿O la crees única. que será la Creo única que es lo salida? único que se puede hacer en un entorno, en una especie que ha descubierto que la tecnología puede hacerla tan productiva que va a sobrar mucha mano de obra y por lo tanto mucha gente que si la dejas sin nada que hacer, pues no van a hacer Ya, nada bueno. no van a hacer nada bueno. Se van a echar a la calle y van a tirar Claro. el gobierno que sea, ¿no? Ujú. Entonces creo que lo único que se puede hacer es desvincular el trabajo de la supervivencia, Ujú. que la supervivencia esté garantizada y que a Ojalá. partir de ahí, si quieres vivir mejor, pues tengas que hacer Cúrratelo. cosas que bien, o bien porque te apetece, o bien porque tienes un mercado, has encontrado un mercado para ellas.
Qué bueno. Y la última, ¿has tocado Mistral, Llama, estas que no son ChatGPT, las que ha creado la comunidad, las has tocado? Sí, tengo vamos, las tengo instaladas en máquina directamente. O sea, tengo un cacharrito que te permite bajarlo y que ahora estoy intentando que además me permita cambiar cuáles son los repositorios de datos que utilizan. Eso es más difícil, Sí, sí. porque viene un poco cerradita. Están muy guapas. Yo Sí. las que he tocado alguna por ahí también al principio, en petit comité con gente, totalmente sin censura. Estamos hablando de IAs que le dices fabrícame LSD o fabrícame un explosivo con estas cosas que tengo por casa y te lo dice. Y mi ultimísima cuestión es, ¿tú crees que este poder, porque esto es un gran poder, se lo podemos dar? Porque tú me has dicho, sí es verdad que ChatGPT creo que va a ganar la comunidad, ¿crees que podemos darle esto a cualquiera? Porque para mí es un gran debate, ¿eh? Y lo tenemos ahora mismo. No podemos decidir a quién se lo damos y quién no se lo damos. O sea, Hay que hacerlo. esto ocurre como ocurre. Los procesos de difusión, en este proceso de difusión en concreto, lo que vemos es que las barreras de entrada caen muy rápidamente. Sin Y que duda. el Machine Learning hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar con una compañía de Machine Learning cuyo lema es convertir el Machine Learning en algo... make machine learning something beautiful and available for everyone. ¿no? Big ML. Entonces empecé a trabajar con esa compañía hace 10 años porque me llamó mucho la atención el lema, ¿no? que Sí, el tenía. eslogan. El eslogan me pareció muy, muy brillante, pero había que saber bastante, tanto de estadística como de programación, para poder meterte en ese mundo. Bueno, está mejorado. Ahora puedes hacer algoritmos con un programa que es de point and click. Clic, 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 abre un menú, pum, lanza una red neuronal, tal. Lo hace cualquiera. Sí, cualquiera. O sea, y no le da calambres cerebrales ni nada por el estilo. Entonces, creo que si bajan tan rápido las barreras de entrada, lo que no tenemos es la capacidad de decidir quién lo tiene y quién no lo tiene. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es intentar regular las consecuencias. No regular la tecnología. El gran error es pensar que tenemos que regular la tecnología. Muy bueno. La tecnología no admite regulación. Claro. Lo que hay que regular, no podemos regular las redes sociales. Como Tor, ¿no? O Tor, ¿no? Claro, Tor es la herramienta. Claro, lo que tenemos que regular no son, yo qué sé, las redes sociales. Es regular que llegue un hijo puta como Mark Zuckerberg y monte una red social que sirve para lo que sirve, claro, y que permite manipular unas elecciones o que permite provocar depresiones en los críos. En los chavales y tal. ¿Dónde tendría que estar ese tío? En la cárcel. Sin duda. Ha pedido perdón, ¿eh? Esta semana. Sí. Ya lo has visto pedir perdón. Muy sentido el perdón. Sí, parecía que iba a llorar y todo. Fue él personalmente el que decidió, contra el criterio de sus directivos, el no incorporar protecciones para la salud mental de los menores. Él personalmente. Porque el caso de Mark Zuckerberg es muy duro porque es el único que no solo sigue como fundador al frente de su compañía, sino que además toma decisiones con poder omnímodo. Claro, claro. En la puñetera cárcel tenía que estar. Qué bueno, qué bueno. Claro, sí, la cuestión yo que me hago también con estas, digamos, con esta idea de... Un gran hacker. ¿Eh? Ojo, es un gran hacker. Ah, sí, ¿eh? Es un muy buen desarrollador y un tío que maneja las herramientas de programación muy bien. Yo vi un poco para mí es el lado oscuro. Claro, es el lado oscuro también. ¿Cómo empezó? No sé si viste la red social, hicieron una especie de película, tampoco la deja muy bien y tal. Bueno, estuvo en el momento, tenía recursos y ha sabido explotarlos. Sí, ahí poco se puede decir. Oye, pero es un psicópata el que los problemas de los demás le importan cero. Cero, tranquilo, claro, evidentemente. Por eso ha montado lo que ha montado y cómo lo ha montado. Sí, sí. No, y yo lo que te decía es un poco de estas inteligencias, digamos que dejas libres en este sentido. ¿No crees que, y fíjate, por ejemplo, que la hemos mencionado al principio y ahora al final, Sora, ¿no crees que vamos a pasar de la era de la información a la era de la desconfianza? Porque ya nada en una pantalla va a ser real. Es la preocupación más importante en este momento, la desinformación. Lo es primero porque la desinformación ya ahora es desinformación con esteroides, la puedes hacer lo que quieras. Y segundo, porque dado que hemos renunciado a educar en sentido crítico, somos enormemente vulnerables a ella. Es por eso ahora mismo es la mayor. Claro, eso han dicho en Europa, ¿no? Es la mayor problema que tenemos ahora mismo es la desinformación. Y fíjate estas IAs que están saliendo donde puedes sacar a Obama hablando, diciendo lo que sea. Estafas hay ahora ya telefónicas. Los demás jinetes del apocalipsis pueden ser potenciados gracias a esto.
Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que hasta aquí, vamos a poner aquí el punto final con el gran Enrique Dans. Es un punto, ya veis, que puede ser, digamos, crítico como él siempre ha sido, ¿no? Y un punto donde hay que fijarse en lo que viene, pero yo creo que también muy positivo de cómo nos ha enfocado, digamos, el futuro de la tecnología. Y creo, Enrique, que muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y que si quieres decir algo, pues aquí tienes tu cámara. No, no, no. Yo creo que hemos cubierto un poco todo y que además de estas alturas ya tu audiencia debe estar de mí hasta las narices ya de tanto No lo hablar. creo. Como comprobaréis, me gano la vida hablando. O sea, soy profesor y por tanto, ¿no?, puedo llegar a aburrir a una piedra. Vamos. Pero muchísimas gracias por la atención, sobre todo si habéis llegado hasta aquí. No es el caso. Para mí ha sido, a nivel personal, un placer tenerte. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber aguantado este rato entre Enrique y yo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wicked and wicked and wicked and whack.